Suscríbete a la Panterita. Vos sabés que gratamente impresionado con lo que es el nuevo estadio el remozado estadio de Nacional. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo. Vos sabés que incluso estamos hablando de la gradería. La gradería que da hacia Novena tiene un estacionamiento del súper y tiene unas galerías comerciales muy lindas, muy modernas. Buen ingreso. Se hizo la gradería hacia Atlántida también. O sea, está cubierto para envidia, porque me quería un barrio en ese momento de los hinchas de Guaraní. Está cubierto los cuatro costados. Ya está cubierto. Cada vez mejor. O sea que sobre Atlántida, el ahí club, está la gradería. ahí está una gradería. Esa es la gradería, sí. Y la del supermercado, que terminaba en un paredón. Esa es la nueva. Ese también es una nueva gradería. Esa es más linda, incluso más amplia. ¿Y la capacidad para cuánto es? Yo creo que para 6.000 debe ser. Por allí más o menos. 6.000 por ahí, sí. No, porque yo escuché que Douglas dijo para jugar también partidos internacionales, dijo. Entonces tiene que ser 10.000. Y si tiene LED puede ser. Robert Pereira, profe, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Robert? Buen día, Bruno. Un gusto saludarte. Un saludo muy especial a toda tu audiencia y a los chicos de la mesa también. ¿Cómo está el querido Juan Manuel Battaglia? Contanos, por favor. Y en realidad, él está ahora en una situación bastante delicada. Entre las 12 y las 13 horas tendría que ingresar para una cirugía por una insuficiencia cardíaca. Ayer estuve conversando con él en el sanatorio, lo visité. De hecho, eso ahora recién se descubrió, se detectó. En su época de futbolista nunca se manejó esa situación. Y esperando que todo salga bien, ¿verdad, Bruno? Él va a ser sometido a una cirugía, profe. De la decisión deportiva, sus oraciones y que pueda restablecerse muy pronto de esta cirugía a la cual va a ser sometida esta tarde. Claro, una cirugía, no sabes cuál es el procedimiento, le van a colocar stent, es a corazón abierto, ¿cuál es el procedimiento? El stem ya no va a funcionar, Bruno. Sí se va a tratar de corregir, no va a ser a corazón abierto. No sé específicamente cómo se le llaman el procedimiento. Sí van a tratar de corregir el funcionamiento de una de las arterias principales que va conectada a la válvula del corazón. Por suerte está un médico especialista dentro de lo que es el rubro de la medicina, está a cargo de él, ¿verdad? Eso le dejó muy tranquilo. Ayer yo pude conversar plenamente con él, está muy consciente, ¿verdad? Está con buen espíritu. Y, en fin, esa es la situación de nuestro querido profe Juan Manuel Battaglia. Bueno, lo mejor para el querido Juan Manuel Battaglia. En cuanto a gasto, ¿está todo cubierto o hay una apertura de una cuenta, Robert? No, de hecho, a través de la asociación de futbolistas, Fudelpa, encabezada por Chiqui Arce, estamos queriendo hacer un evento benéfico el próximo jueves en el Club Nacional. Van a estar apoyando ese evento los ex compañeros de Juan Manuel, en este caso Justo Yasqué, verán encabezado, también los futbolistas de Fudelpa, los Cerro del 90 y también los ex de la Albirroja o amigos de Juan Manuel, ¿verdad? Se va a hacer un partido benéfico, compartiendo un asado también ahí, apoyado en este caso por grandes referentes del fútbol paraguayo, dirigentes, y esperamos que la gente pueda ir y dar un poco su colaboración para afrontar todo esto con el profe Juan Manuel. Sí, no, totalmente. Fue un gran jugador en su época con América de Cali, caramba. Llegó a finales de Copa Libertadores, ídolo en Cerro Porteño. Estuvo, si mal no recuerdo, en Nacional también. Nacional.
surgió. Él no es como de los héroe. cara sucia, Sí, exactamente. Juan Manuel Bataglia. Es más, su papá, o sea, su papá trabajaba en Nacional, cuando él sale en la inferior de Nacional y muy ligado a Nacional, y después, como decís, está lo de América de Cali, ahí con Cabaña, con Gerardo González, las finales perdidas, pero gran campaña, y después retorna a Cerro, ¿verdad? Donde jugó la Copa Libertadores del 90. O sea, conoce mucha gente de fútbol, Juan Manuel. Profe, lo mejor para él y estamos a las órdenes. Un fuerte abrazo. Gracias, profe, por la información. Gracias a ustedes, le envío un enorme abrazo, felices fiestas y que sigan los éxitos para el programa. Gracias. Pronta recuperación al querido Juan Manuel Bataglia. Robert Pereira, técnico, y bueno, contándonos de esta cirugía a la que va a ser sometido Juan Manuel Bataglia. Estuvo Douglas, dirigiendo hasta hace poco, ¿verdad? Y sí. Douglas lo voy a conocer también porque estuvo en Nacional. Claro, Juan Manuel. claro. Campeón con Nacional. Claro. 2011. ¿2011 o no? Como técnico. Como Claro. técnico. Douglas Martínez, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Saludos a todos. Te escuchamos un poquito bajo, Douglas. Te escuchamos un poco bajo. Y no sé, ya eso. Ahora sí. Douglas, permitime, por favor, tenemos el material en el canal de este video que preparó el Club Nacional, bastante emotivo, donde muestran las imágenes del remozado estadio. Y preguntarte lo primero, ¿verdad? A partir de ahora, la capacidad del estadio, ¿de cuánto es? Se está trabajando en sacar exactamente el aforo, pero está alrededor de los 7.000. 7.000. Sí. Ya. Vamos a compartir el video, por favor, con audio desde el inicio, si son tan amables los compañeros. Tengo mi vida acá en esta institución, 35 años hace que estoy por acá. Juan Carlos Una Galeano. emoción muy grande ver esto, después de tantos años de lucha, porque en toda institución uno lucha de mañana, de tarde, de noche, y ahora ver todo esto es emocionante. Nací, crecí en esta institución y yo creo que el desarrollo, el avance y lo que estamos viviendo hoy es un ícono para nosotros los hinchas. Alejandro Aquino. Y es algo anhelado, yo sé que por varias generaciones de hinchas nacionales. Estamos en el estadio Arsenio Erico, templo académico. Tenemos hoy las graderías sur y norte que ya están siendo concluidas en su 95%. Contentos no solamente por el resultado deportivo que logramos en el 2022 y en el 2023. Esta comisión directiva, presidida por el licenciado Juan Carlos Galeano, ha hecho un esfuerzo tremendo en poder estar haciendo estas inversiones para que el templo académico sea una casa del fútbol, una casa del deporte. Hoy recuperamos dos espacios preponderantes para lo que es la comodidad del club, lo que es el aforo del club, requisitos de hoy día para poder albergar partidos de más preponderancia, no solamente nacional, sino también internacional. Y por sobre todas las cosas, brindarle comodidad a nuestros visitantes y lo principal, darle el lugar que le corresponde a nuestra hinchada, a la Garra Alba. Eso realmente me pone muy contento, me siento muy orgulloso de ser parte de esa directiva del 2014 que empezó todo esto con nuestro gran presidente Robert Harrison, y hoy continuamos nosotros con el presidente Juan Carlos Galeano y todos nuestros compañeros.
es increíble. Yo creo que la afición paraguaya y en especial los hinchas nacionalófilos ganaron un estadio maravilloso donde tendremos jornadas gloriosas venideras del Club Nacional. Hablar de presupuesto le hace agarrar de la cabeza a uno, pero hicimos de tripa corazón y sin dejar de lado lo importante que es el equipo en cuanto a competencias deportivas se refiere, nacional e internacional. Nosotros hicimos un esfuerzo, comenzamos con un presupuesto de la gradería sur de alrededor de $400,000 en un sistema de construcción innovador que significa hacer la gradería por bloques. Y la gradería norte, como había mencionado, fue más bien recuperar esa gradería también con mucha historia, la gradería norte, y esa inversión está alrededor de los $100,000. No quiero olvidar de agradecer a los sponsors y marcas que están apoyando al Club Nacional. Es importante recordar que sin ellos muchas cosas no lo podríamos lograr. Y eso se puede ver y se puede notar en nuestras redes sociales, en nuestros contenidos media, donde cada vez tenemos más gente que nos visita y nos sigue. Y eso denota el trabajo que hay en conjunto entre sponsors y la institución de nuestro Nacional querido. Yo como presidente de la institución estoy muy emocionado, eso sí te puedo decir. Emocionado porque esto es una cosa increíble, lo que era nuestra institución anteriormente, ¿verdad? Quiero dejarles un mensaje y un compromiso de todos nosotros los dirigentes que hoy estamos a la cabeza de este querido club, que vamos a hacer todo lo posible por seguir esa senda que nos dejó el presidente Robert Harrison. Tenemos una casa nueva, confortable, y le esperamos a todos los socios hinchas para que podamos disfrutar cada jornada nacionalófila con una victoria. Nacional es el club que todos los paraguayos quieren, porque es el Nacional querido. Bueno, así veíamos el nuevo estadio Arsenio Erico, Douglas. Sí. Impresionante realmente las imágenes. Qué lindo estadio, totalmente cubierto ya ahora, graderías completas en todos los sectores. 7.000 aforo para 7.000. ¿Y la lumínica es LED? ¿Eso se cambió también o no? No, estamos trabajando en el proyecto de la actualización de las lumínicas, del cambio de las lumínicas. Lo que tienen que también subsanar el tema de los cortes, que fue una especie de constante en la recta final de este año, Douglas, ¿eh? Pasó veces seguido, pero justamente es porque los artefactos ya prácticamente son obsoletos. Los repuestos que se consiguen son de baja calidad, no existen más esos repuestos. Esos aparatos tienen, creo que 3 componentes por cada uno, y bueno, pasó veces seguido, no hubo ningún problema con el tema de generador ni nada, sino son los artefactos que ya hay que renovar. ¿Y cuándo ejecutarían eso? Estamos en plena mini licitación, vamos a decir, porque recibimos varias ofertas de unos cuantos oferentes y vamos a analizar cuál es el más conveniente. Seguramente que va a arrancar ahora en enero, cuando volvamos a la actividad después de la fiesta. Qué bueno, Douglas. ¿Van a hacer una inauguración oficial de esto? Se inauguró ya oficialmente a continuación de la Asamblea General Ordinaria que se realizó el lunes con nuestros consocios, con todos los participantes, con la magna asamblea y algunos invitados, donde se hizo el descubrimiento de una placa conmemorativa, justamente. Perfecto. Yendo a lo deportivo, Douglas, si nos permitís, por favor, hubo llamado de Cerro Porteño a Kili Rojas, eso lo sabemos, nos dijo él, ¿verdad? Pero él pertenece a Nacional, entiendo. ¿Hubo contacto de la gente de Cerro con ustedes? No hubo nada así. ¿Y él está en condiciones de salir o ustedes lo quieren?
Si viene una buena oferta, yo creo que Kili tendría que salir. Realmente. Pero Cerro no habló todavía con ustedes. No. Ajá. El caso de Paraguarí Espínola lo quiere Olimpia. No sé porque tampoco hablaron con nosotros. Y Carlos Arrúa también lo quiere Olimpia. Tampoco hablaron. Son todos rumores. Pero estos son todos jugadores de Nacional, ¿verdad? Totalmente. Con contrato vigente. Con contrato vigente. Sí, señor. Así mismo. O sea que necesariamente deben hablar con Nacional. Así mismo es. ¿Y a Velasco le ampliaron el contrato, Douglas? No, Velasco tenemos en mayo la opción de ampliarle su contrato. Porque había leído que le ampliaron por 3 años. O sea, no ampliaron porque Olimpia lo quería en un momento, ¿eh? Tampoco sé si lo quería. Yo escuché todo por la prensa. Claro. Pero no nos acercaron el interés a nosotros. Pero también tiene contrato hasta junio del 2024. Douglas, muchas gracias, felicitaciones. Está hermoso realmente el estadio del Arsenio Rico. Muchas felicidades. Muchísimas gracias a todos ustedes y gracias por el apoyo de siempre. Un abrazo, gracias. Douglas Martínez hablándonos sobre el estadio. Para la gente que está escuchando en la radio, realmente muy lindas las graderías. Quedó muy coqueto el estadio. Ahora sí están... La gradería que da novena es la más moderna. Sí. Ahora piensa porque la otra gradería que como que tiene un murito y después arranca la gradería de la Atlántida que ya estaba. Ahí vemos la Atlántida. La que está de frente, pero la otra es hormigón puro y es más grande. Y veo que tiene butacas, ¿verdad? Zona de preferencia. Ahora, el tema de los cortes es lo que tienen que solucionar. Urgente. Por eso le preguntaban ustedes, ¿verdad? Claro, urgente, porque realmente muchas veces pasó, porque está todo muy lindo el glamour de un estadio remozado, de un estadio coqueto, de un estadio que amplía capacidad, que incorpora lujo, pero si se corta otra vez y no se le soluciona eso, no sirve. La casa linda clave sin luz, sin luz no sirve. Claro, no es como que... Y sí, tenés una hermosa casa, pero no tiene luz. Claro. Limitar a los muchachos y te corta la luz cada rato, no... Jodido. No pasa, y reconocido fue en 2 partidos seguidos. Por eso... Hubo una racha. Hay uno antes y después 2 seguidos. No, y más en un país donde uno sabe que la temperatura obliga a que se juegue con luz artificial. Claro. Por eso, o sea, por un lado se aplaude lo de la inversión, pero por otro lado, para que esa inversión no quede opacada, debe haber un acompañamiento, porque esta recta final del año de fútbol del 23, vos le decías al futbolero y el Arsenio Rico quedó más pegado a los cortes y a las eternas interrupciones para lo que va a ser. Y creo que también en el tema del aforo, esta es la realidad del fútbol paraguayo, para no estar, porque hace rato Federico decía, sí, la gente de Guaraní es un anhelo eterno, porque si hay una cancha que completamente no condice con el potencial que tiene, más allá de que últimamente no acompaña a la gente de Guaraní cuando se juega de local, es aforo de 7.000, 5.000, 8.000, en vez de estar soñando con estadios que son totalmente irreales y que tengan el acompañamiento y el mantenimiento correspondiente, porque si vos tenés un estadio como el Arsenio Rico para 7.000, pero que con una lumínica moderna, con comodidad, con seguridad, yo te aseguro que esa va a ser una de las canchas más recurridas del fútbol paraguayo, porque esa también es nuestra realidad en materia de volumen. Tiene una buena ubicación, ¿verdad? Claro. Johnny, gusto de saludarte, estás de vuelta. Qué alegría, Johnny. Móvil ex Abri, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Sí, señor, muchas gracias. Saludos para todos. Bueno, volvés vos de vacaciones, ¿verdad, Johnny? Sí, señor. Y creo que ahora están saliendo Ariel y ya salió Fabio desde hoy. Fabio ya salió, yo comienzo el 27. Fabio. El 27. Federico, ¿vos cuándo empezás? 29. De diciembre. 27, 29 sale ya. ¿Y quién se queda acá? El señor Chun. Y Fabio vuelve. Porque claro, Fabio vuelve cuando Fabio vuelve el 29. Cumple un pequeño periodo que le faltaba de temporadas anteriores. Acá el que no sale soy yo. Aparentemente.
¿Cómo? No, pero estamos hablando de diciembre, ¿verdad? Claro, No, diciembre. yo diciembre, enero no salgo. No, en enero yo salgo una semana, pero... ¿sí? No, yo no salgo, en serio. O sea, yo me quedo acá, o sea, lo que hay que acá buscar es quién va a ser mi compi en la cancha. ¿Viste que se va a jugar partido? Sí. Sí, el pero todo no, para mi compi. Sí. ¿Y que yo con quién me quedo? Sí. ¿Y Dani se queda hasta? No, yo me quedo y una semana en enero. Salí una semana. Sí. Una ¿Pero semana. qué fecha? La semana del 15. No sabemos ya si. Bueno, y Johnny, ¿y cómo están las cosas en Olimpia? Olimpia que va a tener seguramente la posibilidad de abrir esa ventana tan mencionada. Yo creo que en los 2 meses, la ventana abierta para Olimpia, para fichar. Ahora que ya hay plata, ayer fue presentado Mateo Gamarra en Paranaense, pero ya antes de esta transferencia, Olimpia tenía el dinero, va negociando pagar esa plata. La semana pasada, algunos me dijeron, si no era en esta semana, la última de diciembre, Olimpia tendría la posibilidad de abrir esa ventana. Y en los primeros días de enero, fichar. Recordemos que el plantel retorna el 26 a las tareas, después de Navidad, una pequeña pausa entre el 31 y el 1 para retornar el 2, y en esa fecha seguramente Olimpia ya tendrá la posibilidad, Francisco Arce, de contar con los nuevos, para lo que será el inicio del campeonato Apertura el 19 de enero y también la Copa Sudamericana ante Ameliano en el torneo continental. Mateo, que ya no está, hay que ver otro central. El caso del lateral por la zona derecha para Guarí Espínola es, me parece que el fichado, entre comillas, por Francisco Arce para que vaya directamente a luchar con el Tucu Salazar. Lateral por el sector izquierdo ya se tiene, el caso de Facundo Zavala, y después también el volante central. La situación del Santos, esto le abre el camino al futbolista Fernández Cedrés. El ex guaraní en su momento fue pedido a Francisco Arce, siendo técnico del Cerro, no pudo salir la transferencia, él fue al fútbol de Brasil, y ahora me parece esta posibilidad que se le abre, descenso del Santos, y que Fernández Cedrés pueda ser fichado por Olimpia para lo que será el campeonato de Apertura. Y lo de Sebastián Ferreira, el ex Libertad, él pertenece al equipo de la MLS, ¿verdad? El Dinamo, ¿verdad? Houston Dynamo, exactamente. Houston Dynamo. Él podría venir a Olimpia. Él fue a préstamo al Vasco, no le fue bien, no jugó partidos en el equipo de Brasil, feneció su contrato con el Vasco, tiene que retornar a los Estados Unidos, y habría que ver, Bruno, cuál es la idea del equipo americano, si lo va a tener en cuenta, si lo va a prestar a esta altura. Me parece que ante la falta de goles, ante la falta de efectividad en la parte ofensiva, él puede ser perfectamente, o puede tener chances para retornar a Olimpia, pero todo va a depender de la decisión de su equipo de los Estados Unidos. Y del nombre Claudio Aquino, ¿qué escuchaste? El caso de Claudio Aquino, Bruno, Vélez está sin técnico. Ayer hubo una reunión de la comisión directiva de Vélez, están por elegir al técnico, no quieren negociar o no quieren contratar en la institución argentina a esta altura sin tener el técnico. Y todo va a depender del nuevo técnico. Si el nuevo técnico dice yo lo necesito, seguramente la institución velezana no lo va a soltar, porque él es de Vélez. Vélez pagó un dinero, me parece que un poco más de $300,000 pagó por él para que vaya a la Argentina, el ex Guaraní y Cerro. Creo que es Quintero el candidato uno para que sea técnico de Vélez. Si Quintero dice lo quiero, no lo van a soltar. Caso contrario, seguramente aquí no podría venir al Olimpia. Consultaba también el caso de una supuesta firma que él había realizado para salir de Cerro para no jugar por otro equipo. Y la respuesta fue, si él firmó, pero pagando una multa, se destraba esa situación. Bueno, pero ahí hay que pagarle entonces a Vélez, pagarle a Cerro. Exacto. Claro, cuando mínimo habrá arreglado con Vélez hasta el 30 de junio y fue el goleador. Hizo goles
en el Vélez, que se salvó del descenso justamente en este partido que tenemos en campaña contra Colón de Santa Fe. Fue gran figura Aquino, pero aquella corriente que habla del levantamiento de la sanción o de la inhibición y que habla de 6 jugadores abrochados, digo esa corriente porque la misma corriente que a mí me pasó también, que estaba al caer el levantamiento, porque hay otra que dice no, esto está durísimo todavía, que es la corriente del presidente de Cardona, pero hablaba de 6 contratos, entre ellos que Romaña vuelve, Arrúa que estuvo últimamente en Colón, el Paraguarí Espínola, Paraguarí, como decía Johnny, Sebastián Ferreira, ese apareció ahora a lo último, y la posibilidad que venga Ronnie Redes también, y Ronnie Redes, sí mismo, esos son los nombres que están circulando. Nosotros los aquí ya hicimos hace bastante tiempo la hipótesis aquí, cuando estaba todo muy verde, pero ahora ya figuraría dentro de lo que hay acuerdo, Johnny, porque vos sabés que hay, o sea, se levanta y voy a tener que tener todo acordado. Claro. ¿Verdad, Johnny? Así fue con Bruera y compañía. Claro, hay poco tiempo, Federico. Sí. Vos tenés el ok de la FIFA, que ahora esa ventana que tenés que tener la lista de los, en este caso, que van a firmar. Y me parece, Federico, la presencia de Cerrati, allí muy de cerca con el presidente, facilita la llegada de Ronnie Redes, podría ser el extremo, el volante por derecha, cosa que Olimpia no tiene a esa altura porque se fue Alejandro Silva, Fernando Cardoso me parece que también tendrá salida, aunque esta transferencia de Mateo Gamarra me parece que le podría dar una pequeña posibilidad a Fernando Cardoso de continuar por lo menos hasta junio con la camiseta del Olimpia, pero estará en el sudamericano, en la selección paraguaya sub-23. Entonces, Ronnie Redes, Fernández Cedrés, Romaña y Carlos Sebastián Ferreira son representados por Cerrati, y por allí se podría facilitar la llegada de estos futbolistas. Por ahora, atendé, el propio Cardona, ¿esto está autorizado, Wilson? ¿Wilson? ¿No? Como está difícil, está complicado, dice, no hay posibilidad por ahora para levantar las sanciones. Esa es la información que también puedo acceder, pero por otro lado me dicen sí, creo que el presidente va a abrir esa ventana. Por eso, hasta la última semana de diciembre se va a esperar para publicitar seguramente que ya se abre la ventana. Por eso yo hablé de 2 corrientes. Una mencioné la que incluso decía que estaban los contratos arreglados, y la otra la mencioné como la de Cardona, la del presidente, porque también me tocó consultar en privado con él y me decía, quien te dijo eso es muy optimista, está muy difícil todo. Pero si no levantan ahora en este mercado pase, ¿cuándo es lo que van a levantar? Y ya no hay más. No, yo sostengo la línea de no se debe ver, claro que deportivamente vos levantás para contratar, pero Olimpia ya tiene que liquidar esta sanción para que después pueda ir acumulando otras ventanas, si es que la idea. Y económicamente estamos hablando de un año bastante positivo, más allá del malestar por lo deportivo. Lo que Olimpia recaudó con la Copa Libertadores, claro, lo que vendió ahora con Mateo Gamarra, con un dinero importante, ahora con el sponsor. Y ayer me hizo acordar un colega, ayer o anteayer, que cuando habló con nosotros Coto Nogués, nos dijo que ellos la plata para Espínola y Zavala ya la tenían en ese momento. O sea, no es que esperaron que para vender ahora a Gamarra para tener, no. Eso ya la tenían en ese momento. Y ayer hablaba un poco de los contratos, ¿verdad? Está lo de Gamarra, está lo del estadio, y hay que ver qué eventual ingreso tiene, pero eso seguramente, más allá que uno entiende lo de Miguel Cardona, seguramente va a ser después de Nochebuena, Johnny. Yo creo que la semana que viene se va a hacer el anuncio, ¿eh? Exactamente, la última semana de diciembre para arrancar con todo lo que es el año 2024 en Olimpia, Federico.
Y se entiende la postura del presidente. Él no quiere ilusionar a la hinchada. Y también lo que decía Daniel Jun, Olimpia tiene que pagar esta ventana o en este semestre, porque el siguiente castigo ya es pérdida de puntos sobre estos castigos. No fichar y después ya pérdida de puntos. Bueno, qué tema el de Olimpia, ¿verdad? Porque yo no me quiero poner en los zapatos del hincha del Olimpia, ¿verdad, Johnny? Sí. Qué incertidumbre, ¿verdad? Saber si va o no a levantar, qué refuerzos va a traer, estos nombres que suenan. Y no solamente eso, Bruno, sino que varios equipos van a luchar por ir al Mundial de Clubes o donde Olimpia, imagínense, tiene 57 puntos, no va a jugar la Copa Libertadores, este año no va a sumar, esperará que salga campeón River, Palmeiras, en la siguiente etapa de la Copa Libertadores, en la siguiente versión. Entonces el hincha de Olimpia está pendiente de lo malo que le fue en el campeonato local en el año 2023, porque si por lo menos iba al repechaje, iba a sumar puntos para jugar esa Copa del Mundo de clubes, con el ingreso económico que significaría llegar a ese torneo continental. ¿Y con qué equipo va a encarar este año? Sí, totalmente. Johnny, ¿y lo de Olveira a Peñarol? ¿Qué sabes? Que no hay nada. Oficialmente para Olimpia no llegó ninguna versión contacto por parte de la gente. El de Peñarol y Nacional. Esto es algo raro, que los dos equipos grandes de Uruguay hayan fijado en ese arquero, en este caso Gastón Olveira. Primero fue Peñarol, después Nacional, figuraba en cartera los dos equipos. Oficialmente en Olimpia no llegó oferta formal por el arquero. Él va a arrancar el año en una situación por la lesión sufrida. Me parece que va a ser suplente. El que va a arrancar en el arco titular será Juan Espínola en el año 2024 con Francisco Arce como técnico, pero sabemos las condiciones de Gastón Olveira, que si por allí hace falta Juan Espínola, Gastón de seguridad para el arco de Olimpia. Por ahora no hay nada por parte de los clubes de Uruguay. Bueno, perfecto. Gracias, Johnny. Volvemos más tarde. Perfecto, señor. Adiós. La promo Kumo Tire vuelve con todo, señores. Comprando 3 cubiertas, te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis, sí, una cubierta gratis. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítanos en Chacomere, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Comprando 3, te llevas una gratis. Kumo Tire, con el respaldo de Chacomere. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones de fin de año, te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, María Auxiliadora, Barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad de invertir en Barrio Monte Alto. Cuotas desde solo 290,000. WhatsApp 0985-199-880. Inmobiliaria Raíces, Sociedad Anónima. Diego Cerrati, representante de jugadores. Diego, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Bruno. Buenas tardes. Un saludo allá a toda la mesa, a la audiencia.
Bueno, con mucho trabajo, con lo que se puede decir el fruto que está rindiendo ahora el producto del trabajo, ¿no? Contanos un poquitito, por favor, Diego, lo de Romeo Benítez. Paranaense ya lo venía haciendo seguimiento, presentaste vos la carpeta al jugador, lo pusiste sobre la mesa, que lo vean, que lo miren. Y la verdad que fueron las dos cosas. ¿Verdad? Ellos tienen un departamento de scouting muy importante, que trabajan muy bien. Y bueno, hablando, me comentaron que te estaban siguiendo y bueno, y así, ¿verdad? Así se dio desde hace un tiempo. Y por suerte ya ayer fueron oficializados él y Mateo. Ajá. Y en el caso de con el de Mateo Gamarra, corrió por cuerda separada. Sí, también está en el departamento de scouting. Paranaense es un club muy organizado, tiene una estructura muy buena, es una industria, la verdad que es un club muy ordenado, tiene casi 600 funcionarios, la verdad que es un gigantesco, por algo son el club actual que más venden, ¿verdad? De Brasil. Y bueno, muy contento que tanto Mateo como Romeo puedan llegar a un club así que le va a permitir seguir creciendo. Romaña, a quien lo representas, ¿podría continuar en Olimpia? ¿Van a pelear por la posibilidad de que lo vuelvan a prestar, Diego? Sí, hay una posibilidad, Bruno, hay una posibilidad, no está descartada ni tampoco confirmada, pero hay una posibilidad que él continúe y estamos viendo de eso, tantas cosas que estamos viendo su situación. Diego, ¿y lo de Ronnie Redes, que puede venir a Olimpia, hay algo de real en eso? Se habló, pero no, viste, con Olimpia también depende del tema FIFA de Olimpia, que no sé cómo está, pero no, se habló en su momento, pero más que eso no pasó. Pero si se levanta, incluso acabo de recibir como última información que antes del viernes incluso se levantaría, jueves o viernes. Si se levanta se puede allanar el camino, o sea, lo que digo, no es imposible que vuelva al fútbol paraguayo y que sea para jugar en Olimpia, Redes. Así mismo, es una posibilidad, pero un poco es algo que esté cerrado. Lo de Romaña, ¿cómo se haría? ¿Cómo sería la operativa? Él vino a préstamo sin cargo, sin costo, con una opción de compra. Se habló de rever los números, que es lo que se está viendo, pero por eso Bruno, realmente no me quiero anticipar nada, porque no es algo que está cerrado sin una posibilidad, ¿verdad? Y a veces se está viendo, hay que ver también el tema de cupo y compañía, cómo está limpia, ¿verdad? Claro, pero esa posibilidad en todo caso sería ya la compra del pase, ¿verdad? No, Olimpia hoy no puede, o sea, no está en condiciones de que comprar, no manifestaron, y si continúa tiene que ser un préstamo. O sea, hacer un nuevo préstamo entonces. Así mismo, esa es la única forma que él continúa. Pero esta vez con cargo, porque creo que el préstamo anterior fue sin cargo. Así mismo, esa vez bien valor y estamos trabajando en eso. ¿Y Ramón Martínez va a continuar en Olimpia, Diego? Sí, continúa, tiene un año más. Continúa Ramón, porque te pregunto porque también se menciona a Fernández Cedrés como que está en el interés de Olimpia. Realmente dijeron en Cerro, Olimpia, o sea, realmente yo respeto, pero dicen, pero no, más que, o sea, sí, siempre se habla cuando hablamos con los dirigentes, ¿verdad? Tanto de Olimpia como Cerro, pero más que un jugador que siempre consultan, pero no pasa eso, ¿verdad? O sea, no es tanto como lo de Romaña y Redes, por ahí sí hablamos. Y la verdad que igual, porque sobre todo Redes, nosotros solamente se tocó el tema y nada más, ¿verdad? Igual con lo de Fernández de Redes, porque entiendo que no podemos ir avanzando si ellos tienen un tema con FIFA, vale desgastarnos. Ellos de repente en este momento no pueden contratar, entonces realmente una vez que liberen ahí se va, si interesa vamos a ir avanzando.
Lo de Kili Rojas, ¿él continúa en Tigre o no? Porque Tigre creo que está atravesando una crisis, dejó muy buen recuerdo. Leí la prensa argentina cuando se ganó el puesto, anduvo muy bien, pero él ¿a dónde debe volver ahora? Él debe volver a Nacional. Sí. Es un jugador que también estamos trabajando para a ver si le conseguimos un club, ¿verdad? O sea, estamos en permanente contacto con la gente de Nacional también. Cerro preguntó por él. En su momento hablamos, pero entiendo que ahora Cerro te contrató un arquero, o sea, no, ahora veo difícil eso. Sí. ¿Y Seba Ferreira, que ya no sigue en Vasco? Vuelve a Houston. Él tenía contrato hasta ahora, hasta fin de año, y siempre fue ese el trato que hasta diciembre nomás iba a jugar ahí. ¿Y él tiene posibilidad de volver a nuestro país también o no? Y muy difícil por el contrato que tiene, ¿verdad? Es muy difícil y es un contrato que es realmente imposible para Paraguay. Entenderá, digo, porque nos pasa el nombre, incluso hay dirigentes que están escuchando la nota. Fernando Fernández, por ejemplo, ¿él sigue en Cerro? Sí, continúa. Bueno, está bien. La última, Mateo Gamarra, había otros clubes de Brasil muy interesados, ¿verdad? Sí, habían. Por eso ganó una pulseada, porque seguramente el tiempo lo va a decir, pero uno le augura todo el éxito, y si le va como creemos que le va a ir, ha sido un gran acierto del Paranaense. La verdad Paranaense es un equipo que si vos mirás, ficha muy bien. La verdad que en el caso de Romeo como Mateo, porque son, antes que nada, son, como le diga a unos colegas, son chicos muy sanos, muy buena gente, trabajadores, muy... o sea, se merecen lo que están viviendo, grandes jugadores, pero bueno, por algo eligió ese equipo, no contrata, o sea, tiene un scouting y si te fijas los antecedentes de los jugadores que contrataron, a casi todos le vendieron. Así que ojalá que bueno, que no sea la excepción. Por algo Mateo fue el central más caro que pagó en su historia paranaense, y bueno, contento que formar parte también de eso, porque es lindo ver el crecimiento sobre todo los compatriotas. Hablando de central, Junior Alonso, ¿él dónde continúa? ¿Sigue en Rusia? ¿Había una opción para Brasil? Él tiene un contrato muy importante también, como el tema de Seba. Pero vamos a ver, ¿verdad? Siempre no queremos cantar nada, pero él tiene un contrato, él es el jugador que más jugó, no sé si vieron ahora salió Carnovar, dijo, fue el jugador que más jugó en Carnovar, tan puntero en Rusia, un jugador muy importante, pero bueno, hay que ver, no descartamos nada, pero él tiene un contrato importante allá, y vamos a ver, ¿verdad? Siempre uno trabaja también para lo mejor y para el pedido del jugador, ¿verdad? Así que tengo una reunión pendiente con un Junior, no nos pudimos encontrar porque estuve de viaje, él ahora también viajó a Brasil de vacaciones, y seguramente vamos a estar hablando la semana que viene, creo que tenemos una reunión. ¿Y Florentín de Vélez? Él continúa en Vélez, tiene contrato y es un jugador que también estamos buscando opciones, ¿verdad? Para ver si puede dar un siguiente salto. Bueno, acá te pregunto por Patiño, Juan. Él tiene contrato, continúa en ¿dónde está? En el club donde está. ¿En Central Córdoba? Central Córdoba, sí, está en Central Córdoba y continúa ahí. Bueno, y ahora el último, Iván Ramírez, ¿él arregla con Libertad o va a buscar club? Él entiende que tiene muchas posibilidades de renovar con Libertad. Por ahora, él entiende que renovaría con Libertad. Muchas gracias, Diego, por el tiempo. Vale, un gran abrazo, saludos y felices fiestas si no hablamos, saludos. Igualmente. Diego Cerrati. Llegó la Feria Aguinaldo a Guaira Pisos hasta el sábado 23 de diciembre. Mega descuentos en las líneas de porcelanatos, cerámicos, griferías y losas sanitarias, muebles para baños y mucho más. Visita cualquiera de nuestros 6 locales y seguinos en las redes como Guaira Pisos Sanitarios. Llegó la Feria Aguinaldo a Guaira Pisos hasta este sábado 23 de diciembre. La magia de la Navidad se hace presente en cada
pedacito de los pan dulces de Mickey, milanés, chocolate marmolado veneciano y el pan dulce de uvas pasas. Celebra la Navidad con los pan dulces de Mickey. Mickey, la obligación de ser buenos. Pollo Don Juan inaugura sucursal en Asunción con una gran variedad de productos frescos, congelados, elaborados y nuestra línea de pastas. Dirección Avenida Artigas, esquina Coronel Manuel José, a 3 cuadras del Jardín Botánico. Comunicate con nosotros al 021-729-1717. Pollo Don Juan, para todos los gustos. Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986-519-505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguinos en las redes como @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Bueno, al final lo de Romaña. Romaña y Redes. Reconoce, y lo de Rodney Redes. Sí. La posibilidad es cierta. Siempre la cautela de cuando se levante la sanción, ¿verdad? Pero eso es inminente. Y sí, porque lo de Fernández Cedrés y más Seba Ferreira me parece que lo dejó mucho más en segundo plano. Más alejado. Más alejado, sí. Pero no hay que acá atender un poco el tema del perfil del representante. Porque Diego es muy cuidadoso, muy meticuloso, reservado. Pero te da, o sea, por eso separé la postura de él cuando respondió sobre Romaña y Redes, que sobre Ferreira y pues le tira también. Romaña y Redes posible, Romaña están viendo ya un préstamo con cargo que seguramente no va a ser muy alto. O sea, Romaña continuaría. Sí. Ramón Martínez continúa, porque yo pensé que si pedían a Fernández Cedrés era por él, y lo de Redes es una posibilidad. Yo coincido con el tema del perfil que suele tener Diego a la hora de las entrevistas. Estamos hablando de alguien que abrochó 2 transferencias al fútbol brasileño con lo de Mateo y Romeo. Pero también creo que él sabe que no tiene la misma valoración en el mercado un Ronnie Reo o Johan Romaña, que en la Major League Soccer estuvieron muy devaluados, que es una realidad, a diferencia de un Seba Ferreira o Fernández Cedrés. O sea, Seba Ferreira en algún momento era el jugador franquicia de Houston. Él tiene un contrato muy alto, y Fernández Cedrés también tuvo una regularidad en Santos, más allá de lo que le pasó al equipo paulista en la recta final. Entonces yo creo que sabe que estos 2 jugadores son caros, mientras que los otros 2, hablando mal y pronto, no le veo al Austin diciendo sí que vengan rápido Romaña o el propio Redes. Por eso me parece que dentro de ese perfil que tiene Diego, con estos 2 jugadores, él dio una apertura de que podrían seguir en el fútbol paraguayo en el caso del colombiano. A mí, de los nombres de todos estos que estamos mencionando, hay 2 nombres que si Olimpia llega a concretar va a ser un bombazo. Claudio Aquino en primer lugar y Fernández Cedrés. Ariel no iba a contar algo de Aquino. Sí, que es muy valorado en Vélez. Lo consideran como el jugador más desequilibrante. Eso, aclarando, es muy difícil. Pero por eso te digo, sería un bombazo que lo traigan. Sí. Y segundo, Fernández Cedrés me parece un muy buen jugador. Ahora, dudo de Carlos Arrúa, es un jugador de muy buenas condiciones futbolísticas, pero muy intermitente, ¿verdad? No es un jugador continuo. No, el que le sacó los mejores sí fue Rodrigo López. Con Rodrigo López anduvo muy bien. Yo creo, Bruno, que si se queda Cardoso y juega como extremo a la izquierda y Redes a la derecha, va a ser un ataque importante. Que Redes, siempre y cuando que se recupere futbolísticamente, ¿verdad? Ahí son nociones importantes. Cardoso en su puesto habitual y Redes a la derecha. Más Derly González que tendría que ser con Bruguera. Sí, y el 9, exactamente. ¿Y lo de Sebastián Ferreira? Imposible. Me parece muy complicado también, ¿verdad? El otro nombre, el de Paraguarí Espínola, me parece sí factible. Pero, podemos contar. Levantame exclusiva, hermano. Vamos a tirar algo. Ya está, vení, dale. Vamos. Atención con esto que vamos a lanzar. Lo de Kili Rojas.
¿Va a ver la Kili Roja? ¿Eh? ¿Qué es lo que...? No, que preguntaba Federico lo de Kili Roja. ¿Qué dijo lo de Kili Roja? Está buscando club. Está buscando club afuera. Descartado. Claro, él sigue perteneciendo a Nacional. Que ya tiene arquero. Por eso, por eso le tienen que buscar club a Kili Rojas. Él no va a ser de suplente de Anthony. Levantame, vamos a contar un anticipo. Exclusiva. Atención. Anticipo. Escuchate a Federico. Todo oído. Te doy el título. A ver. Exclusiva. Atende, Ariel. Estoy muy atento. ¿Cuándo vos salís de vacaciones, Ariel? El 27. Bueno, falta todavía, concéntrate, por favor. Atendeme, Estoy muy atento y ávido de 7 días, Ariel. 7 días, hermano. Sí. En 7 días salí. Qué felicidad. Sí, ¿hasta cuándo te vas de vacaciones, Ariel? Y vuelvo el 18 de enero. 18 de enero. Pues, hermano, o sea, está bien. Dani. Sí. Anticipo. Lucas Domenech es el nuevo representante de Carlos Paraguarí Espínola y el empresario buscará transferirlo al exterior a Carlos Paraguarí Espínola, actualmente en Nacional. Vuelvo, digo y repito, foto de Lucas Domenech y Carlos Paraguarí Espínola. Lucas Domenech es el nuevo representante de Carlos Paraguarí Espínola y buscará transferirlo al exterior, con lo que, después de lo que veníamos hablando, lo de Olimpia se torna complicado, porque lo va a buscar, o sea, va a buscar en el mercado internacional la colocación de Carlos Paraguarí Espínola. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ¿escuchaste, Federico? Sí. Y mira que el nombre de la... Nombre en la mesa. Ahí está. Acá está la mesa. Y el nombre que está en la mesa de Olimpia. Por eso hay un cambio de rumbo. Entonces, cambio de representación, che. Me encantaría hablar con Hugo Gaona. Acá me están confirmando más. Paraguarí Espínola. Atención, equipo de Twitis. El propio Paraguarí Espínola le pidió rescindir contrato con Hugo Gaona porque supuestamente este no tendría licencia de intermediario habilitado o habilitada la licencia. Agregamos eso. Acaba de una novela de pelea de representantes. Guerra de representantes. Quiero hablar con Lucas Domenech y con Hugo Gaona, pero la información en concreto es que Lucas Domenech es su nuevo representante y que lo va a buscar colocar en el exterior. O sea, lo de Olimpia se complica. Claro. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, María Auxiliadora, zona pujante, Itapú, hermano querido, barrios Monte Alto, a metros de la ruta PY06, lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas, ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en barrio Monte Alto. Por ahora, solo por ahora, cuotas desde 290.000 guaraníes. María Auxiliadora, Tomás Romero Pereira, Inmobiliaria Raíces.
En Paraguay, Pirelli es el centro telomático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano, Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro telomático, el centro de servicios más importante del país. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Guaraní tiene un nuevo jugador. Argentino. Hay varios que vinieron, vino Cuello, Mario López, que es un paraguayo que estuvo mucho tiempo en Argentina. Vinieron un par de argentinos, mientras se espera al entrenador. Ahora vino uno nuevo, Federico, un rubio, no estoy recordando el apellido. Ah, Mansur, el de Maipú de Mendoza. Mansur, sí. ahí está. Mediocampista. Pero está trayendo muchos representantes del Nacional B, muchos argentinos. Digo. ¿Cómo se busca jugadores en la Argentina? Juan Iturbe, cerca de Cerro Porteño, me dice alguien. Bruno, averigua, por favor. No es tenido en cuenta en Gremio y podría jugar en Cerro Porteño. De hecho, termina su contrato ahora. Y ya no renueva. No, es que Gremio no lo tuvo. Ya, Gremio jugó le muy dijo poco, ya sí. muchas gracias por Sí, todo sí, sí, y sí. Jugador libre. Y pensar que Sassuolo fue que le vendió por más de 23 millones de dólares a la Roma. Sí. ¿Y se acuerdan de Estuvo con Totti y compañía. Sí. ¿Se acuerdan, perdón, Federico, del famoso Hugo Benítez? Sí, de Ameliano. Mi central que anduvo muy bien el año antepasado, este año ya no anduvo muy bien. Bueno, en el interés de Olimpia. No me digas. ¿Te acuerdas que con él hicimos y nos dijo, yo hago, ¿cómo era que nos dijo? Metro. Y acá comenzó toda una... Descubrimos que es el metro. Bueno, en enero llamale al presidente de Ameliano, por favor, porque Olimpia contactó ya con Ameliano. Es lo que me están diciendo de muy buena fuente. ¿Y te acordás que en enero habíamos hablado con él y de él cuando Chiqui Arce era todavía técnico del Cerro? Que la Verona fue el equipo de Iturbe. Ah, Verona, perdón. Pero Sassuolo jugó Tony. No, pero Iturbe estuvo en Roma también. No, pero que la Verona fue el que lo vendió a la Roma. Sí. Muy buena plata. Gracias, Néstor. Porque hubo una puja entre Roma y Juventus y Gelas le compra al Porto porque sabía que iba a ser un dineral, que fue el mejor momento de un Iturbe que vos agarrar los últimos 2-3 años y habrá jugado 5 partidos completos. Llamar al presidente de Ameliano urgente. Mira que Benítez perdió la posición. No jugó en este segundo semestre. No, le bajó el caudal. Todo aquello que veíamos bien de él, que era cerraba muy bien porque no era tan alto, rápido. Bajó y sí, como dice Ariel, especialmente el torneo clausura, Ariel jugó muy poco. Sí. Acá ya tengo. Llamar al presidente de Ameliano mientras tanto. Tiro otra. Esta sí que ya es una bomba. Atención, señores, anticipo. Aquí Johnny coincide con el 2023. Esta es una bomba fuerte. En el mismo campamento. Fuerte, Federico. Fuerte. Acá. Exclusiva. Dame 5 menciones, Edgar, y cuento. Anticipo si ya ponen los muchachos una noticia que le va a... No es la presentación de Damián Bodadilla. Bueno, si está eso, no, acá nomás Tomás me está... Metele, Tomás, metele. Ahora yo cuento un anticipo. Le va a golpear al hincha Olimpia. Le va a desilusionar al hincha Olimpia. Ah, no, por lo que... Dale. En el Shopping Mariscal sentimos la Navidad y para celebrar con todos nuestros clientes sorteamos 2 Audi Q2 por tus compras desde 150.000 guaraníes. Participas en los sorteos a realizarse el 24 de diciembre y 6 de enero. Mientras más compras realices tendrás más oportunidades de ganar. Vení al Shopping Mariscal donde sentimos la Navidad. Hoy miércoles realiza tus compras a través de www
www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farmaoliva o llama al 021-235-5000, que los grandes descuentos de Farmaoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmaoliva. Con Visión Banco aprovecha todo el año este beneficio en la capital del verano. 25% de descuento todos los sábados y domingos con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión en locales gastronómicos, hoteles, supermercados, farmacias y mucho más. Conoce las bases y condiciones y todos los locales adheridos ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión. Visión, más digitales, más humanos. ¿De qué se trata? Exclusiva. Estamos bien, ¿vos sabés qué necesito? Voy a traer una agenda porque tengo que ir anotando las cosas que voy tirando. Ayúdame un poco un ratito y ahora hacemos el anticipo. ¿Qué necesitas? El bolígrafo. Acá. Bueno, ¿con qué arrancamos, por ejemplo? Hoy, el Cardinal Deportivo. ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con lo de Cerrati. Cerrati. Con los anuncios. Bueno, Cerrati, ¿qué nos dijo? Y yo rescaté el tema de Fernández Cedrés. No, difícil. Claro. Yo rescaté, pero esto es limitándonos al tema de fichaje, ¿verdad? Sí, fichaje, no. Era porque Cerrati. Arrancamos con una información importante con lo de Bataglia. Juan Manuel Bataglia va a ser sometido a una cirugía del corazón. Claro, pero como ya estamos preproduciendo lo destacado, estamos... No, pero Tuco también es destacado, hermano. Una figura. No, por eso. Juan Manuel. Cerrati nos dijo: buscan el préstamo de Johan Romaña, pero esta vez sería con cargo, ¿verdad? Exactamente. Pedro? Y el otro que sí es posible es Rodney Redes. Así es. Después seguimos con Ramón Martínez continúa en Olimpia, Fernando Fernández continúa en Cerro, Paraguarí Espínola. El tema, ahora si vamos en secuencia. Paraguarí Espínola cambia de representante. Cambió de representante y su nuevo representante es Lucas Domenech. Efectivamente. Que se complica lo Olimpia, ¿por qué? Porque Domenech lo quiere llevar al exterior a Paraguarí Espínola, ¿verdad? Sí, señor. Después seguimos con Hugo Benítez. Ahí está. En el interés de Olimpia. Es más, me dijeron que ya se habló con el presidente Ameliano. Hay que hablar con el presidente Ameliano. Después, y vas a anunciar ahora. Juan Manuel Iturbe. Posibilidad en Cerro Porteño. Jugador libre. Queda libre de Gremio de Porto Alegre. Esto en veremos. Y ahora sí, esto es nuestro. Y lo anticipamos. Preparen la foto de Claudio Aquino. Por esta parte, algo ya anticipé también hace rato de Aquino, que va en el mismo camino. ¿Querés suba salarial? O sea que no, Pulitzer, pero... no sé, ¿qué querés? No quiero Pulitzer, pero... Cajón de cerveza, ¿qué? No entiendo. Un pequeño destaque nada más. Bueno, destacamos al periodista Ariel Mareco. Aplauso por favor para él. Gran contribución. Sí, por eso iba a pedir un diploma yo a fin de año. Pero me gana Américo. Pero es que aparte yo también, muchacho. Y bueno, claro, no, por eso le digo. En el año, pero viste, yo hace rato dije, cuidado, tengo, Claudio Aquino, me dijeron tal cosa. Algo nomás aporté. También yo dije difícil va a ser goleador, o sea, tampoco tan, lo que dijiste no fue algo tan... No, pero a mí me dijeron alguien de allá. De Buenos Aires. No me ocurre visa de allá. Bueno, señores. Claudio Aquino descartado para Olimpia. La operación es imposible. Tiene un año más de contrato con Vélez Sarsfield. Y el club argentino quiere contar con él vía Wilson González. Repito, anticipo, para que no se hagan ilusión los hinchas del Olimpia. Foto de Claudio Aquino. Redes Twitter, grupo Twitis, Herea, TikTok, Instagram, Facebook, de que estamos todos, Impacto Deportivo, Herea.
Descartado Claudio Aquino para Olimpia. Vía. No. ¿Quieres que ponga? No. Wilson. No. Vamos a darle a Ariel. Ponele a Ariel. Wilson. El viernes viene y firma. No, frena. Vía Ariel Mareco el azulgrana. Espera un rato. Pero el mérito contundente es de Wilson. Yo aporté algo. Claro. Yo aporté un chiquito. Bueno, reitero. Claudio Aquino descartado. 1 año más de contrato y la fuente que le dice a Wilson es imposible. Quiere contar Vélez con él. Tiene contrato por un año más, así que olvídense, hincha del Olimpia, por ahora de Claudio Aquino. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Te quiero nomás recordar algo muy importante, ya que vas a cobrar tu aguinaldo. La promo Kumo Tire vuelve con todo. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítanos en Chacomer, Casa Central. 4 mojones y todas las sucursales del país. Comprás 3 cubiertas y te llevas una gratis, hermanos. Impresionante. Bueno. ¿Qué tal estamos, muchachos? Cargado de información. Bien. Es lo que hay, está bien, la que surgió internacional hoy esta mañana es que Boca ahora lo quiere Ábalos también. Corazón que no firmaba con Boca Independiente. entró en la puja. Sí. ¿Y viste lo de la Bessi que le apuñalaron? Sí. Contamos, Federico. No, ahora están tratando de... Dice que se cayó por la escalera, pero no, está... Parece que fue un conflicto familiar en Punta del Este, una pelea. Pues se cayó y se No. Claro, los familiares dicen eso para la prensa, pero los medios más importantes insisten. Él tuvo una herida de arma blanca cortante en el abdomen y se rompió la clavícula. Híjole. Una pelea, un conflicto familiar a la madrugada en Punta del Este. Está internado, pero la herida cortante no registra peligro. Pero ¿y quién le habría hecho eso? Y dice un conflicto familiar. Era una familia y de madrugada complicada. De madrugada, no va a ser sano, ¿verdad? No va a estar sano de madrugada, ¿verdad? No, a la madrugada. Es muy épico caer de madrugada por la escalera y justo está un cuchillo y te clava el cuchillo. Por eso. La vez sí el que protagonizó con Nelfinado Sabela el famoso el agua festejo del agua. El Pocho la vez, jugador del PSG. Mundial Brasil 2014. Exactamente, buen jugador, la vez sí. Pero anduvo muy bien en ese mundial. Tenía su historia de personaje. No, claro, él se fue a una villa, él consumió droga de niño, el fútbol lo salvó, después se hizo bien. Y su caso habrá generado la primera rebeldía de Messi en la selección, cuando toda la selección decidió no hablar con la prensa, porque se había especulado con ese tema de la droga y uno de los integrantes y se apuntaba al hombre que también pasó por el Napoli. Antes de Rusia, ¿no? En las eliminatorias me acuerdo que fue eliminatoria un partido contra Colombia. Se van, se sientan y nadie habla. Sí, de que él habría consumido que en el medio de la AFA se hizo un cocaína, ¿verdad? No, se hizo un que fumó un control marihuana. y le salió marihuana, sí. Había sido. Acá también lo que dicen es el tema de Valdés puede venir a libertad porque Barbosa no continúa. Y Valdés no va a continuar en Boca. Bruno Valdés, sí, a libertad. No sigue en Boca y Barbosa ya, vos decías ya queda muy difícil ya, ¿no? No, lo contrario. No. A mí me dijeron que Barbosa... Se alejaron... Se alejó terriblemente. Antes de ayer me dijeron que estaba negociando. Y ayer era difícil. Y hoy ya está, se menciona hasta el posible reemplazante. Vamos a ver a Barbosa que a veces manifiesta mucho su Instagram. De los jugadores que vos podés casarle. Hay los de Enciso que estaban hablando, ¿verdad? Un mes más fuera. Un mes más. Julio Enciso se vuelve a operar. Con razón el emoji, esa es la figurita de cara triste el viernes pasado. Y después el otro que vi hoy en Globo, que es medio serio, viste que Globo tiene tipo un ejercicio, quiénes se van y quiénes pueden llegar.
y en la página de Cruzeiro figura Ale Arce, y justamente Cruzeiro que está definiendo técnico. Que lo nombraron ahora al El León de México. Al que lo echaron porque perdieron contra... No, y él ganó la Conca Champions. La Curcún argentino, no. Y ahora se quedaron calientes porque perdieron contra los japoneses, ni jugaron contra City, y ahora Manchester City contra Fluminense. Qué rápido trajo Cruzeiro, ¿no? Pues eso fue la semana pasada. Y recuerdo que acá el representante también decía, es un equipo que está definiendo técnico. Por eso. Che, y para quienes vamos a retirar nuestras acreditaciones, la AFA venderá su emblemático edificio de la calle Viamonte, los planes y dónde estará su nueva sede. Así que para que sepan nomás, muchachos. Estamos bien, ¿verdad, Edgar? Vamos, seguimos. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, descuentos hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Te contamos que comprando con tu tarjeta de crédito familiar tenés 10% adicional en extracto. Para más detalles llama al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutás de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. Ello Pishupe Quitadol. Y Julio Cáceres al final se queda en Luqueño. Creo que Falcón se queda también. O sea, uno lo que quería, después hay que ver que sumó, ¿no? Ayer sumó como 3 jugadores por ahí. Río se fue ahí al final. Río se fue, sí. Alex Álvarez, delantero de Trinidense también. Bueno, es que yo quiero hacer mala onda, ¿verdad? ¿Con quién? No, digo mala onda en el sentido de traer las noticias. Pero te cuento, espera, estoy buscando acá. Porque hay un jugador que va a ser vendido en Luqueño ahora. Y... Larcamón. Mira que es un jugador... Espérate, voy a decir... ¿Cuál es? ¿Fernández? No. ¿Pensando en quién puede vender Luqueño? No. Ya tengo el nombre acá, Federico. ¿Central? Julio Báez. Que era el Cerro. Julio Báez. Volante interno últimamente. Julio Báez. Ajá. Que era de Cerro. Julio Báez era de Cerro. Bueno, acá me tengo dice, la información. Disculpame, Bruno, me dice Luis María que Nicolás Larcamón fue de 3 del Puebla. ¿Quién? Y no es pescado podrido, dice el nuevo técnico de Cruzeiro. No, está bien, Luis María, porque yo te dije que le enviaba mucho. Envió una información certera, está bien. Del Larcamón, yo no le conocía por un argentino, nunca escuché de él. Y ahora lo dirigí a Cruzeiro, posiblemente el que lo lleva o lo va a dirigir a Alex Arce en el Cruzeiro. El club brasileño que hoy está más cerca de Arce. El Cruzeiro Cruzeiro de Brasil, sí. ¿Por qué me lo contaste hace rato ya, Federico? Hace 10 minutos conté y ahí estaban. Pero no. Fue con tu... Yo por eso le dije... ¿Dónde yo estaba? O sea, imbuido en tu teléfono. Por eso recordaba lo del técnico, que el representante nos contó que era un equipo que estaba definiendo su técnico. Así es. Por eso. Atención. Y tiró una mentirilla con el tema del top 10, porque recordemos que Cruzeiro no terminó entre los 10 primeros del Brasileirão, pero bueno, es un equipo que históricamente lo podemos poner Yo le dije Brasil, no puede decir después, ¿verdad? Atención, hincha de Luqueño. Julio Báez tiene una oferta concreta de un equipo de la Argentina. Julio Báez, zaguero central del Sportivo Luqueño, tiene una oferta concreta. ¿Zaguero? ¿Zaguero, eh? No. El Julio Báez Luqueño no es zaguero. Interno, volante interno. Bueno, volante. Era delantero inclusive. Bueno, eso lo bajaron perdón. Volante de 23 años.
Sí. Me dicen acá. Joven, Acá joven. me sigue informando el... Ok, joven. El volante Julio Báez, 23 años, del Sportivo Luqueño, tiene ofertas del fútbol argentino. Concreta es la oferta, ¿eh? Concreta. La oferta del fútbol argentino. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Héctor Melgarejo, presidente Emiliano. ¿Cómo estás, Presi? ¿Cómo está, Bruno? Un placer, a las órdenes. Saludos. Igualmente. Presidente, ¿por qué no nos contaste cuando hablamos? Ayer fue que hablamos, ¿verdad? Sí, ayer hablamos. En el marco del sorteo de la Sudamericana. ¿Qué hablaste con Cardona? No hablé yo con Cardona. No, sea bola, presidente. No hablé. ¿En Yo serio? soy sincero, cualquier tipo de transferencia o de incorporación, primero pasa por Diego. Nosotros confiamos mucho por Diego Cerrati. Y confiamos mucho en entonces, qué lástima. Y recién hablamos con Diego Cerrati y nos tiró muchísimas informaciones. Bueno, lo que nos dicen es que Olimpia está interesado en el zaguero central Hugo Benítez. Y ahora me estoy yendo a la oficina de Diego. Cansaste por el camino. Tuve una reunión con gente que quería llevar el partido de Ameliano al interior. Terminó y ahora me estoy yendo a la oficina de Diego. Como gente que quiso llevar el partido de la Sudamericana al interior. No, el partido por la cuarta fecha con Olimpia, que quieren llevar al interior también. Por la cuarta fecha de la apertura. ¿Y dónde quieren llevar? Encarnación. ¿Qué, Olimpia es local? ¿O quién es el...? ¿Cuarta fecha contra quién juegan? Ameliano Olimpia. ¿Olimpia que quiere llevar entonces a Encarnación, presidente? No, Olimpia es... Ameliano es local. Gente, usted... perdón. Que nos propuso la posibilidad de llevarlo a Olimpia ya. Perdón, discúlpame el sobreaceleramiento. Discúlpame, por favor, presidente. No, por favor. Entonces, para poner bien las cosas en su lugar, cuarta fecha de la apertura, estamos hablando, Ameliano local frente a Olimpia, podrían ir a Encarnación. Eso es factible, ¿verdad? Sí, pues empezó la comunicación ahora. Empezó la charla. Bueno, todavía mira. Pero sí, es una posibilidad. Bueno, noticia destacada entonces. Lo de Hugo Benítez, ¿vos ves factible que Olimpia pueda hacer la operación si abre el libro de pases? Nosotros estamos necesitando fondearnos, Bruno. Nosotros tenemos una obra importante que estamos llevando a cabo, que es el Estadio Villeta, y cualquier oferta que venga por cualquier jugador de Ameliano vamos a analizar. O sea, necesitan vender. Sí, necesitamos generar ingresos. Lo que no significa que van a regalar al jugador, ¿verdad? No, tampoco. O sea, un precio razonable sería. Sí, así mismo. ¿Cuántos años tiene Hugo Benítez ahora, presidente? Hugo Benítez tiene que tener 24, creo. Buena edad, ¿eh? Buen jugador. Hablamos acá con él, Metro. El famoso Metro, le dicen. Sí, es duro. Sí. Es duro. El famoso en guaraní, decía, me doy cuenta de eso, Camuraya, de Chocajese. Sí, trabajaba, hacía Metro. Las leñas esas, ahora que nosotros después nos enteramos de qué era, ¿verdad? Bueno, presidente, pero él ¿hasta cuándo tiene contrato? Él tiene contrato por 2 años más con Ameliano. 2 años más. Y si ustedes lo venden a Olimpia, ¿venderían el total o depende mucho de lo que Olimpia proponga? No, el total no. ¿Quieren vender el 100%? No, venderíamos el total. Después lo que uno va aprendiendo, nuestra primera transferencia grande fue lo de Alex Arce, que vendimos el 100%, y bueno, a partir de ahí sería el 80%. Siempre nos gustaría quedarnos con un porcentaje. Lo de Alex Arce, como que le dijeron a ustedes, mira, puedo decir, es que dejamos un 20%. Serían $600,000, porque $3 millones la cláusula. Sí. Sí, y acá el representante nos contó, te comenté ayer, que un club brasileño, acá Federico ya averiguó, y es el Cruzeiro el que lo quiere. Sí, yo en redes sociales miraba y parecía que era Corinthians que hablaban. No, Cruzeiro Pero en la edición del Globo de hoy, de Diario Globo,
Está Cruzeiro. Ah, mira, qué bien por el chico, ¿eh? Sí, bien por también. Bueno, y lo de Hugo Benítez, presidente, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? No, y si viene una oferta se va a analizar y bueno, vamos a... Yo creo que si es que Olimpia puede incorporar y está interesado y viene una oferta, obviamente vamos a analizar y se va a ver lo que sea mejor para el club y para el jugador. ¿Ustedes aceptarían un préstamo por parte de Olimpia con opción a compra? De buena primera, si me preguntas, yo creo que sí, porque si un jugador se va al Olimpia, a partir de ahí ya, o a Cerro, uno de los grandes, siempre ya tiene otro valor a partir de ahí, ¿verdad? Claro. Presidente, ¿hace cuánto que Hugo Benítez está en Ameliano? Hugo Benítez está con nosotros desde la intermedia. Él había practicado con nosotros y recién había debutado. Su segundo partido con Ameliano fue el partido que habíamos jugado la promoción contra Luque, que fue donde nos sorprendió su rendimiento, que casi sin jugar nada en la intermedia, esos dos partidos más que importantes en la historia del club, él había entrado y había sido figura, ¿verdad? Incluso le había dado el pase gol a Alex Arce, ¿verdad? Al centro, jugó de lateral derecho cuando eso. Claro, porque te pregunto nomás eso porque viste que hay jugadores que van cumpliendo como que un ciclo, por ahí necesitan cambiar de aire. Te hacía por eso la consulta. Sí, claro, y tenemos en cuenta también eso. Se tiene en cuenta también eso, José. Tenés razón. Federico. No, se centra todo ahí, ¿no? Porque está el tema... ¿Cuánto pide Emiliano, bro? Uno te va a contar si no creo. Le convence. No va a contar, ¿verdad? Esto, ¿en cuánto está cotizado Hugo Benítez? Hugo tuvo este año una extensión de contrato y está entre $800,000 aproximadamente. Ah, está bien. El 100%. El 100%. Ah, mira vos. Yo creo que es razonable. Totalmente. 24 años, dijo, ¿no? 24. Está bien. Sí, yo también creo que es razonable. Bueno, está llegando lo de Diego Cerrati, entonces ahora para hablar el tema Hugo Benítez, uno de ellos, uno de los temas. ¿Y qué otro tema importante, presidente? Al estar con Dios puede pasar cualquier cosa. Sabemos que para mí al menos particularmente es el mejor equipo comercial del país, entonces puede venir o se puede ir alguien, ¿verdad? No sé qué puede salir de esa conversación. Podemos salir con un refuerzo más o podemos salir con una venta de jugador más. Pero Cerrati ya te dice sobre el Pucho nomás ya cuando está concretado, ¿verdad? No, siempre vamos hablando. Van hablando. ¿Qué te parece? ¿Está disponible? ¿Está esto? ¿Qué vos decís? Y bueno, nosotros hablamos también ahí con la gente del Consejo Ejecutivo, vamos analizando y con el cuerpo técnico, obviamente, y está, ¿verdad? ¿Buen negociante es? Sí, imagínate si viene de hacer, ¿cuánto? $7 millones con Mateo y Romeo. ¿Qué te parece? Pero lo de Romeo hizo él, ahora lo de Mateo lo hizo Olimpia. Es representante, sí, del jugador. Yo no sé. Sí. Sí, no, de los dos representantes. Bueno, está bien, presidente. ¿Y cuándo definir lo de Encarnación, cuarta fecha que lo llevas a Olimpia Encarnación? Y vamos a ir afinando los números cuando bien se concrete un punto intermedio donde les satisfaga a las dos partes. Ya está. ¿Y con la gente de quién hablas allá en Encarnación? ¿O es un grupo empresarial de acá? No, un grupo... Son gente que envió un representante, ¿verdad? No sé ni... Es alguien que ya había trabajado con nosotros allá cuando nos fuimos y él fue el que vino a presentarlo, pues no hablamos de quién es el grupo, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Presidente, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muy amable. No, por favor, cuando guste, a la orden. Gracias, presidente. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Interesante, ya venimos hablando hace mucho que es un juego muy interesante. Chiqui ya lo quiso llevar a Cerro lo quiso. $800,000 por el 100%.
pero dijo que está abierto a un préstamo. Porque se trata de Olimpia, se cotiza más el jugador. ¿Y cómo hace si le llega a prestar a Olimpia y juega contra Olimpia en la Sudamericana? No, le van a poner seguramente esa cláusula, que no puede jugar contra su equipo, o le ponen un monto. Pero estaba llamativamente muy abierto. ¿Escuchamos ofertas, dice? No, no solamente escuchamos ofertas, hasta de préstamo le vamos a dar. Pero... Sí, no, porque necesitan hacer caja, dice, por el tema de la... Pero además un jugador que ahora no es utilitario de Ameliano y puede hacer dinero con ese jugador que no está siendo tomado en cuenta. Es decir, no es que va a ser un perjuicio para Ameliano si se va, porque no está jugando. Pero esa es la paradoja. Vos querés vender un jugador para decir, bueno, pero a la par, tu presente es que no lo tenés en cuenta. ¿Cómo haces convivir? Y no, por eso habló con rápido cuando le preguntó a Bruno a préstamo. Sí. Pues primero era... No, primero era la cancha, pero no tenemos problemas. Claro, porque no está jugando. ¿Sí? Y ayer era, no, tenemos que ganar el partido. A lo mejor Chiqui dice, yo lo puedo recuperar. Recuperable, por supuesto. Claro. No, voy nomás al tema de que hasta ayer era a corto plazo. Cuando acá se le dijo, ustedes se sacaron la lotería con el tema de la recaudación, porque eran locales contra Olimpia. Y dijeron, no, nos toca bailar contra la más fea, por lo que significa Olimpia en el plano internacional. Y le dijimos, pero son más de $200,000 más la recaudación. No, nosotros necesitamos esos 900,000 para pasar a fase de grupo para el tema del estadio. Miró más allá, sí. Claro, porque ellos están en... ¿A dónde que tienen el estadio? ¿En Villalle, Ariel o no? No, es en Villeta. Ah, en Villeta. En Villeta. Ahí está. Damián Bobadilla presentado oficialmente el día de hoy, contrato hasta el 2027 del exjugador de Cerro Porteño, Edgar. Imagina un año sin cuotas de seguro médico. Con Salud Protegida, adquiriendo tu plan, participas del sorteo de un año de cobertura gratis. Tu oportunidad de tranquilidad sin costo. Contactanos al 021-319-0000 y aprovecha esta promo. Con Sueño Lar encontrás el regalo de Navidad para quienes más querés y con beneficios imperdibles. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito de Itaú. Llámanos o escribinos por WhatsApp 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar, en nuestra casa matriz y en www.sueñolar.com.py. Sueño Lar, sentí tus sueños. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándolos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Bueno, 12:58, en instantes ya tenemos una información de Cerro también, con Juanma. Y ya que hace rato hablamos del video de Bobadilla, San Pablo, lógicamente con toda la intención del mundo, el primer gol que presentan de Bobadilla, el que contra Palmeiras, le marca a Palmeiras, ¿verdad? Y como que volvieron a mostrar eso y también decir que están prácticamente diseminados por toda América del Sur, diciendo estamos también en Paraguay, porque ellos tienen ecuatorianos, colombianos. Viste que hay dos goles muy parecidos de llegada al segundo palo con muchos jugadores en el video mismo. Sí. Uno a Ruan de Resistencia. Sí. Y el otro no sé si fue con camiseta paraguaya que vi mal. El punto de San Paulo, hay una golosina que por acá muy famosa también, Bis. Un chocolate tipo oblea. Va a comprar el nombre de Morumbí. Morumbís se va a llamar, y un buen dinero por 4 millones por 4 años. Morumbís, le va a agregar el bis. Morumbís, exactamente. Bien. Le va a cambiar, no va a perder tanto la semántica del nombre y a la vez pega, ¿no? Una significación comercial. Linda campaña, porque aparte de la B larga también. Sí. Es B y Z. Que es un poco lo que ocurrió con lo de River y Monumental, ¿verdad? O sea, como que no es chocante el nombre comercial y hasta parece que es un juego de palabras cuando dicen el más monumental. El más monumental, claro. Exactamente. Parece que es el más de plus.
Claro. Pero es más de la cadena. Por eso. O sea, hay veces que eso también evalúan. Porque viste que... ¿Y acá cómo va a pegar con los grandes? No, acá, quieras o no, o sea, más allá de que ponen dinero para eso, acá nunca prendió un nombre comercial para que la gente... Por eso digo que lo del más monumental, y ahora que vos citas este juego de palabras con el mítico estadio, claro, pero acá se cita como algo... porque tampoco puedes reemplazar, ¿verdad? Entonces... creo que no se ha dado, porque como que todavía es más tradicionalista, para decirlo de alguna forma, Federico, porque en Estados Unidos o en otros lugares se reemplaza luego. Viste que acá, por ejemplo, es el nombre del banco Defensores del Chaco, el nombre es el nombre de la telefonía Manuel Ferreira. Claro. Pero en los otros países donde se negocia este tema del naming right... Para bueno, dice el amigo de WhatsApp. Qué inteligente la gente de WhatsApp ahora, ¿eh? ¿Cómo dice? Para bueno. Ah, bien. ¿Está bien? Sí. Para bueno. No, pero claro, ahí es como lo que vos dijiste, lo del Morumbí, ¿verdad? Pero voy nomás que cuando se hace, las empresas se adueñan completamente del nombre del estadio. O sea, esa es la gran diferencia, por lo que significa también la mentalidad. Todavía de algo que entienden que es bien propio de los clubes. Bueno, estamos con Hugo Benítez, el jugador del cual estábamos hablando. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien, Hugo? Bien, Hugo, vos sabés que estábamos hablando con Héctor Melgarejo, el presidente. Se va a reunir ahora para hablar con Cerrati y, entre otras cosas, van a hablar de la posibilidad de que puedas pasar a Olimpia para jugar el 2024. Sabemos, leímos que estás ilusionado y ahora se va a una reunión que capaz que te brinda buenas noticias para el año que viene. Hugo. Sí, así mismo. Hace una semana atrás ya me había comentado el presidente de eso. Así que estoy esperando el momento también. El momento, 24 años, ¿verdad, Hugo? 24 años. ¿Y te acordás que Chiqui Arce, cuando estaba en Cerro, ya había preguntado por vos, no se dio en aquel momento? Sí, así mismo. Y creo que él de vuelta pidió por mí ahora. Ajá. ¿Y él llegó a hablar con vos o no? No, todavía no. Imagínate lo que sería a los 24 años la posibilidad de dar este paso en tu carrera, ¿no? Y la verdad que impresionante. Ojalá se dé. La verdad que ojalá se dé, pero va a ser muy importante en mi carrera también. Hugo, ¿y qué pasó? Llegaste a perder el puesto en Ameliano en estas últimas fechas del clausura, ¿no? Sí, era contra Tacuarí o Resistencia, creo que era que sentí mi aductor un chiquitito y de ahí no pude más recuperar. Pero al final llegué jugando los 3 últimos partidos. ¿Te genera ansiedad esta posibilidad de ir a la Olimpia o ya manejas con mucha cautela después de que ya se había hablado que te iba a ir a un grande como Cerro Porteño a comienzo de este año? La verdad que manejo con tranquilidad, porque algunas veces cuando estás muy ansioso muchas veces no se da y te queda un poco desilusionado. ¿Cómo se dice? Te quedas desilusionado si no sale, ¿no? Sí, así mismo. ¿Y qué puede significar esto si se da para vos el caso de Olimpia? Sabemos lo que implica, ¿no? Olimpia en cuanto a lo que tiene que ver con los títulos internacionales, la presión. ¿Va a ser un ambiente totalmente distinto? Sí, la verdad que sí. Va a significar, como te dije, muchísimo en mi carrera. Todos saben que Olimpia es muy grande y espero, si es que se da, encajar de la mejor manera ahí. ¿Y te sorprendió este interés? Porque, a ver, el año pasado no sorprendió que Cerro te pretendiese porque cerraste un buen campeonato jugando regularmente, pero ya contabas también que por lesión hasta no llegaste a jugar muchos partidos en Ameliano. Entonces como que pudo haber sido una sorpresa para vos. No, la verdad que cuando terminó la Supercopa, después de 2 días por ahí, creo que casi se concretó también mi ida en Olimpia. O sea, primero fue Olimpia, luego lo que me quería contratar cuando terminó la Supercopa. Después creo que era Romaña, estaba libre y le trajeron a él. Ah, si no salía Romaña venías vos.
Sí, así mismo. Bueno, y esta es la tercera entonces. Una de Olimpia, tercera, la primera, otra de Cerro, y la tercera otra vez de Olimpia. Sí, ojalá sea. Si acá no sale, ya no sale más, Hugo. No, pará, vamos a ver. ¿Cuándo? ¿24 años tenés vos? No, pues ya tiene que salir 3 ya. Y Federico. bueno, pero ¿y cuántos jugadores tuvieron? Preguntarle a otros cuántos estuvieron a punto de ser transferidos. No le haga caso nomás a otro compañero, él siempre ve la mitad del vaso vacío y no lleno, Hugo. Ojalá te dé noticia esta reunión ahora que se viene, ¿sí? Gracias por el tiempo. Sí. Dale, gracias a ustedes. La última le hacía el pobre Hugo que... Y bueno, la tercera, está cuando ya demasiado, ya no sale nada. Ariel, había formas mejores, ¿verdad? Sí. De... Ojalá te salga pollita, no sale más. Este es el famosino. Y sí, ahora o nunca, pues, Dani. No, pues estamos, a ver. pero- No sé, pura mague. No. Hay mucho. ¿Qué clase Pero de- pobre, ojalá que le salga, en serio. ¿Qué Me clase da- de perita te haría, Yo me da deseo. No, a ver, conociéndote, yo entiendo que era un buen augurio, Sí. pero se escuchó como si fue. ¿Viste? Ese cuando le da la última oportunidad para el que está probando. El que está probando, ¿verdad? ¿Dedicate a esto en serio Estoy hablando o...? de la ilusión? Claro, Ariel. Ojalá, y aquella vez tuvo cerca, vino Romaña. Bueno, ojalá sea esta, porque si no, ya. Siempre está sutil Ariel, dice aquí. No. ¿Qué clase de perita? No, la gente está... No, es Ariel. que me pone en lugar de Hugo Benítez, ¿verdad? Claro. No, porque a lo que voy a decir, porque además nos contó así detalles que desconocíamos de las anteriores. Porque viste tal que puede ser más parco, puede ser más tímido, puede ser... Y las veces que charlamos con Hugo, por eso nos recordaba aquel término que a todos como que nos sorprendió y empezamos a buscar y hasta la propia audiencia colaboró. O sea, siempre bien abierto y reconociendo que no tuvo un buen año, pero también mencionaba el tema de las lesiones. Por eso nomás, le decimos a la audiencia, Ariel, no es que quiso... Una amplia reacción de... Pero sonó así. Gente conocida, gente desconocida. Por ejemplo, me dice el amigo Hugo Silvero, faltó que le diga, si no sale esta vez retirate. No, pues esa es muy típica El de amigo cuando... Ángel Roda me dice, qué bueno que Ariel no es psicólogo. Y no es psicólogo, no. Lo que debe ser como va a terapia y eso. ¿Qué puedo hacer con mi vida? Y vos le decís, ¿sabes qué? No. No, Ariel, viste. No, yo acá. No, entrando, acá. No, pero es cierto, porque es... Además estamos en una época muy sensible del complicada. año. O sea, famoso diciembre. Ariel, solo 24 años tiene el jugador, dice. Llanezoso Ariel, pero no podemos hacernos cargo de todo, dice. Sepulturero a su estilo. Qué bárbaro, che. Con todo motorcito. Pero en serio, tiene que salir. No, ese no. pobrecito. Ya. Imagínate que no te Está gusta ilusionar. Hay muchos arielistas de la primera hora, Ariel, dice. te quiero defender, pero está enterrando. Déjalo, no hay problema. Vos no. Mareco pero- debería no, trabajar crimen. en recursos humanos y ser el encargado de despedir al empleado. Y sí le va a decir, bueno, muchachos, Hasta que llegamos. vos no conseguís más ni un trabajo. Claro. No es como el de recursos te dice, Firma acá tu liquidación y sabes, te quiero ver a ver si en cualquier agarra. momento contamos contigo, te No. vamos a volver a llamar seguramente. No le querés a Ariel como terapista, no. Por eso, no. Estuvo, pero vos salió así esa o la Pero razonaste. Pero sabes qué, Federico, yo quiero ahora, no sé si hasta retractarme, pero yo quería defenderte, pero cada vez que estoy indagando ya te sale, mira que metiste alguna frase ya que ya entran en la zona peligrosa. ¿Cómo vas a decir lo que dijiste recién con el tema del... No, pues... Nah, estamos pues en se la- sabe que es joda, No. que eso es joda. No es, es que hace rato no sonó así, con no lo va de a tomar Hugo. en serio. Ariel Con lo de Beto Hugo. Velar Mareco. No, viste. Para. Pero- Sí, yo creo que hoy Pero como de- ciudadanos de verdad, cumplimos con una frase. Qué forma de arruinar la entrevista a Mariel. No sé si arruinó, pero No. no quedaba más margen para preguntarle más nada. Ojalá sea. Si acá no sale, ya no sale más Hugo. No. Qué va. No, pero Hugo... No quieren ver si Hugo andaba sensible. No, y si no pobre. sabe. No, pero Imagínate Hugo que bien. no salga. Ariel, Ahora, gran motivador, En dice. la cuarta, te llamó Gerard de Cerro. Ariel está para psicólogo de la selección, dice. Ariel tiene más mala salida que Trato a Puá. No. Audio bar, no, terrible. No de la nada. No, ya pasamos el audio bar y... Por eso. Aparte fue corto, ¿no? No, es Sí. que Una metralleta fue. es que esas frases son Porque el tipo- tan cortas como contentes. No, pero a ver.
Sí, ojalá sea. Si acá no sale, ya no sale más, Hugo. Ojalá sea, si me con la boca así quebrada, emocionada. Pero poné antes que yo dije. No. Antes, porque ya, eso ya suena muy... Ahora quería hablar de que... Porque dije, ojalá que te salga. Te sacaron del contexto, querés decir. No sacaron, pero falta algo más. No, ¿sabes qué? Vos pareces ese defensor que le planchó la rodilla. No, rebobiname la jugada porque él me venía estironeando la camiseta. Ariel tiene menos salida que Brock por uno acá. No. Ariel Rivas, no, también. No. Ariel ya pide vacaciones de manera indirecta. Esto es un psicólogo el que nos estaba mencionando, Ariel. Bien. 7 días te dije. Es que Ariel no cobró aguinaldo, pero no cobró. Pero sí. Hugo. Bien, Hugo, ojalá salga. Ojalá. Y si no sale ahora, en 6 meses se abre de vuelta el periodo y 24 años recién. Pero, o sea, ya analizando seriamente, o sea, es un tipo que demostró, como lo decía el propio Melgarejo, que a los propios dirigentes, técnicos y compañeros les sorprendió lo bien que rindió ya en ese repechaje contra Luqueño en primera, y siempre tuvo vaivenes. Por eso recordábamos que nos llamaba la atención que ya no figuraba en la planilla de los titulares. Es más, ese partido que hicimos en la cancha de Sol, justamente de Ameliano Olimpia, él no jugó. Era otra la dupla con el colombiano que había traído. El colombiano, de Cabrera. Antes hubo un paraguayo que vino de Lanús, que se fracturó. Que anduvo bien también, se fracturó, creo que en Encarnación. Porque creo que Ortellado no es. Ortellado. Claro, porque es el chico que al que le expulsan mal contra Olimpia en Encarnación para conectar, y después él sufre una lesión de ligamento. Yo me acuerdo que esa final de la Supercopa contra Olimpia la rompió. Sí. Con Benítez. Él y Papaleo. O sea, como que Benítez era el conocido. Exactamente. Y Papaleo y Ortellado, hasta el punto que a Ortellado primero como que le teníamos como argentino, no, era paraguayo, que se había hecho allá. Pero siempre estaba allí Hugo, que es un tipo que, por cómo nos contó su historia de vida, es un tipo fuerte, es un tipo que, no por la expresión de Ariel, que no era su deseo, pero se escuchó así, por eso le aclaramos. Retiramos. Sí. Yo quiero decir que Ariel, siempre visible Ariel, ¿Siempre qué? Visible. Ahora pues hablar de la visibilidad. El famoso nunca pasa desapercibido. Totalmente. O sea, Ariel no sería un buen árbitro. A ver. Porque siempre está. Almorzando con Ariel Mareco tiene que ser su programa, dice. Entrevista mano a mano. No, y le liquida a su invitado mientras está comiendo. Le mandó directo al hospital al pobre chico, dice. Ariel es como el ASAP, no, pero también, o sea, no es solamente porque sabes cómo sonó Ariel. Viste que ese cuando vos estás probando para, ya sea futbolista, profesional, ¿verdad? O sea, lo que capaz algunos hijos de no necesitan porque tienen la sombrilla política y otras cuestiones. O sea, el que realmente tiene que esforzarse y sacrificarse para hacer. Y sonó muy a eso. Viste que cuando el papá le dice al hijo, mi hijo, decidite, porque o si no, a otra cosa. Pero en el caso de Hugo, mira que sí, es la tercera, pero no sé cuántos jugadores pueden decir que Cerro y Olimpia fueron primero y segundo y otra vez Olimpia en este caso. O sea, que te busquen estos clubes. Y si Cerro y Olimpia son los que te están buscando, imagínate los otros también, de un nivel más intermedio para decir, o sea, estamos hablando de un buen jugador que no tuvo un buen cierre. ¿No? Vos sabés que es muy de comentario, pero no fue la intención Ariel y ya la explicó él. Sí. Pero viste cuando estaba hablando, nos llegan a ser amigas, sí conocidas. O conocidos puede ser también. Nosotros también somos una manga el hombre hasta más chismoso que la mujer. Y lo puedo ver a través de las redes sociales y compañía. Pero viste cuando, por ejemplo, che, ¿qué tal esta pareja bien, tu novio? Y sí, o sea que capaz que nos casamos en diciembre. Pero que sea esta. O si no te casás más. Te estás contando. ¿Cuántos casos? O si no te casás más, digo. Acá quiere que le piden disculpas al jugador. Está Wilson. Y a lo mejor el jugador no se dio cuenta. O a lo mejor sí. Pero lo tomó bien. No, pero su voz ya estaba emocionado él cuando dijo, ojalá esta vez se dé. No, ahí sí, pero o sea, yo te digo a la frase de Ariel, que no lo tomó mal, o espero que no lo haya tomado. Y si lo tomó mal, ahí sí lo que dice el oyente, ¿verdad? Pero Ariel, o sea, ni se Ariel le parece Iván Leguizamón, nuestro compañero de... No, pero Iván también es un capo. No, capaz porque no se inmuta, vos decís.
Porque y van para contar porque las crónicas. Tiene crónica, claro. Él tiene crónica fuerte. Claro, mira si Iván se va a emocionar ante cada crónica que él cuenta. Él Capo, cuenta, por ejemplo, los diálogos de los muertos, increíble. El tipo ya murió y sabe la última palabra que dijo en vida. Bueno, salgamos de acá. ¿Cómo hacemos, Ariel, para salir? 13 con 15. No, es que no, y por eso vos no 13 con metiste 15 estamos saliendo. Le pedimos disculpas a Hugo Benítez, que yo le digo, hay alguien que inventó la frase, el fútbol siempre da revancha. Y es cierto, tanto en resultados como en lesiones, en transferencias. ¿Elecciones? ¿Eh? ¿Elecciones o qué dijiste? En lesiones. Lesiones. No, lesiones, cuando uno tiene una lesión fuerte, después termina siendo... Pero la misma vida de Hugo, carrera. La misma vida de Hugo, o sea, que él ahora sea jugador profesional después de todo lo que nos contó. Por eso. Y por eso a mí me llamó más la atención Ariel, porque yo no estuve ese día. ¿Lo del metro? ¿Vos no te tocó? Y ese hablaron con tanto sentimiento Ariel y Bruno y vos, que me llamó más la atención la repregunta. Es más, por eso, yo me acuerdo, yo dije, con razón, Humberto le utilizaba como el que sacaba los laterales. Con esa fuerza y claro, con lo que levantaba para él. Aquella vez también dije, la pelota de fula de ese tipo, esa de playa que los muchachos utilizan allí ahora en vacaciones, ¿verdad? Claro. Por eso decía, no, ya el hecho de haber llegado y esté ahí en la palestra, como dicen, es... Entonces, yo apelo a esa fortaleza espiritual para que lo de Ariel no haga mella en el excelente jugador de la Meliana. Totalmente, si hiciste eso, hermano de chico, creo que le dolió más a la audiencia que al jugador en sí. Salimos de esto ya, Edgar, 13 con 16. La pregunta se llama Ariel, Sí. Y todo bien, el tema de la nota, toda la entrevista, no. Multi-entrevista, por supuesto. ¿Esta fue la más brava que hiciste o no? No. No, porque yo sé que uno discute con el entrevistado. Sí. Pero esta era un halo de paz, de Pero esperanza. esto yo saqué naturalmente porque es como decirle, si esta no sale como tantas veces y no sale la transferencia, no sé si habrá otra posibilidad. Simplemente eso, pero empujando a que salga, por supuesto. ¿Sabes lo que pasa, Federico? Mientras vos más le quieras tirarle esa salvavidas, es porque él no se percata de lo que generó en la percepción, no en tu intención. No, pero vos sabés, la gente vos... No, ya sé, es que también estamos en la era donde capaz la indignación es es más cortante que anda en plena madrugada, ¿no? Te ponen ya todo, por eso digo... Pero vos sabés, la gente del WhatsApp, además, todavía que vos le prendés un no sé, ¿cómo le dicen? Un chasquido, te pueden hacer un incendio voraz. Totalmente. Marini está escuchando atentamente, dice... Está todo apurado, mirá. Por favor, que cuente cuál fue su peor metida de pata. Tanta tuve. Sí. Bueno, vamos a Edgar. Tenemos otro servicio también, Federico. Tenemos servicio, por supuesto. Me sumo ahora, no sé de qué hablan. ¿Pueden pasar de vuelta? No. Vamos a salir, por favor. A ver, voy a leer el nombre del oyente para tratarlo con respeto. José Trinidad. José, vamos a salir porque fue un momento en el que nosotros nos sentimos culpables con un jugador por una pregunta que le hizo Ariel Mareco. Pues el jugador está ilusionado. Él está cerca de Olimpia. Ahora está reunido el presidente de Ameliano con su representante. El jugador contó emocionado que estuvo a punto de ir a Cerro y que Olimpia el año pasado o a principios de año lo iba a traer. Y eso no sabíamos. Y eso encendió la alarma en la mente de Ariel. Que cuando él le dice, iba a irme a Olimpia pero vino Romaña. Ariel dijo, por eso no te fuiste. Y ahí le dijo, ahí le puso las tocadas. Sí, ojalá sea. Si acá no sale, ya no sale más, Hugo. Lo mejor de lo nuestro, porque nuestra calidad merece ser probada por todo el mundo. Pilsen, recién hecha desde 1912, pronto en Europa. Aprovecha las increíbles promos por diciembre en Inverfin. Comprando cualquiera de nuestros productos, accedes hasta un 70% de descuento en productos seleccionados. Además, tus compras también te permiten acceder a increíbles regalos directos por valor de más de 2.000 millones
millones de guaraníes. No te lo pierdas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello de garantía de Base. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además, es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volve a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, conta con Omeprazec, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Diego Cerrati, representante de jugadores, habló sobre la posibilidad de que Romaña siga en el Olimpia, posible llegada de Redes también, es guaraní, caso Fernando Cedrés y Sebastián Ferreira. Lo de Romaña, ¿cómo se haría? ¿Cómo sería la operativa? Él vino a préstamo sin cargo, sin costo, con una opción de compra. Se habló de rever los números, que es lo que se está viendo. Claro, pero esa posibilidad, en todo caso, sería ya la compra del pase, ¿verdad? No. Olimpia hoy no puede, o sea, no está en condiciones de comprar, no manifestaron, y si continúa tiene que ser un préstamo. O sea, hacer un nuevo préstamo entonces. Así mismo. Lo de Ronald y Redes, que puede venir a Olimpia, ¿hay algo de real en eso? Se habló, pero no, viste, con Olimpia también depende del tema FIFA de Olimpia, que no sé cómo está. Se habló en su momento, pero más que eso no pasó. Sí, también se menciona a Fernández Cedrés como que está en el interés de Olimpia. Realmente dijeron en Cerro, Olimpia, o sea, realmente yo respeto, pero dicen, pero no, más que, o sea, sí, siempre se habla cuando hablamos con los dirigentes, ¿verdad? Tanto de Olimpia como Cerro, pero más que un jugador que siempre consultan, pero no pasa eso, ¿verdad? ¿Y Seba Ferreira, que ya no sigue en bajo? Vuelve a Houston. Él tenía contrato hasta ahora, hasta fin de año, y siempre fue el trato que hasta diciembre nomás iba a jugar ahí. ¿Y él tiene posibilidad de volver a nuestro país también o no? Y muy difícil por el contrato que tiene, ¿verdad? Es muy difícil y es un contrato que es realmente imposible para Paraguay. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, admitió sobre la posibilidad de que Hugo Benítez se convierta en jugador de Olimpia. Bueno, y lo de Hugo Benítez, presidente, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? No, si viene una oferta se va a analizar y bueno, vamos a... Yo creo que si es que Olimpia puede incorporar y está interesado y viene una oferta, obviamente vamos a analizar y se va a ver lo que sea mejor para el club y para el jugador. ¿Ustedes aceptarían un préstamo por parte de Olimpia con opción a compra? De buena primera, si me preguntas, yo creo que sí, porque si un jugador se va al Olimpia, a partir de ahí ya, o a Cerro, uno de los grandes, siempre ya tiene otro valor a partir de ahí, ¿verdad? El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Maquinatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Maquinatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Maquinatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos todos los días llamando al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas asterisco 427. También podés hacerlo ingresando a la web www.corona.com.py. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Los panchos Ochi, especiales y rápidos de preparar para cumpleaños, reuniones de última hora, cuando volvés muy tarde del trabajo y ya estás muy cansado para cocinar. Colocas unos minutos en agua hervida, solo 3 minutos, para que no pierda sus propiedades y ya está. Los productos Ochi son bajas en calorías y aptos para los celíacos porque están libres de gluten. Productos Ochi, lo mejor. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Muy bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la noticia internacional, Chelsea ayer dejó afuera a Newcastle de Miguel Almirón, que jugó todos los partidos. El encuentro terminó 1-1 y los Blues ganaron por 4-2 en la tanda de los penales. Hoy juegan Liverpool-West Ham a partir de las 17 para conocer al otro semifinalista de la Copa de la Liga de Inglaterra. Neymar, con mucha anticipación, descartado para jugar la Copa América del 2024. Finalmente se decidió no apurar su proceso de recuperación. Y una información que vincula a un paraguayo: se mete en la pelea Boca por el pase de Gabriel Ábalos, que ya estaba para cerrar con Independiente, pero terciando Boca habrá que ver qué destino finalmente le depara el futuro. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Y para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo de Pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto: económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-67-66-36 y 0981-48-6850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte.
Mariscal López esquina Huiracampana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, si se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco sí se puede. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usay Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usay Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. 13:30. Luis Martínez va a préstamo a la Mediano. Este estaba en Guaraní. Sí, volante central. Alan Pereira estaría de detalle también para ir a préstamo a Trinidense. En cuanto a las bajas de Guaraní. Alan Pereira, el de Luqueño. Ese es Kevin. Ese es Kevin, porque él se había lesionado feo contra Libertad. Exactamente. Alan, el que estaba en Resistencia. Ese, ¿verdad? Sí. Este va de Luque, el mismo de Cerro. Si ustedes dijeron que sí, ¿verdad? No, Ariel lo que dijo, pero yo, Pregunta si es el mismo que se fue a Alemania alguna vez. No, para mí ese era el delantero. Creo que ese es Julio Báez. El que se fue a Mönchengladbach. Sí, pero había uno, Dani, que también era Báez, que era más alto, y creo que es este. Porque yo el luqueño de este año, y es más, Báez llegó a jugar como doble 6 con Martínez, Benítez, y habían relegado a Mendoza y a Rodrigo. En algún momento cuando Luqueño también levantó y encontró cierta frescura, después tienen el bajón y vuelven otra vez los veteranos con Jorge Mendoza y Rodrigo Rojas. Pero Báez era un poco una especie de comodín. Él jugaba como volante central, como libre, a veces tirado por los extremos, porque Luqueño lo tuvo a Florentino y lo tuvo a Cáceres. Pero por eso hace rato cuando se hablaba de defensor no, pero sí jugó de mitad de cancha para adelante en varios puestos. Julio Villalba era el de Alemania, me dicen aquí. Sí. Se rompió feo y no se recuperó más, pobre, Él se fue a los 16 hasta se fue bien jovencito. ¿Él no jugó aquel mundial con Jara Zaguer? Creo que sí. De una sub-17 contra Nueva Zelanda. De Zidane. Contra Timothy Weah. No, esa es otra. No. Timothy Weah fue que nos pegó un baile. Yo te digo, creo que fue en Chile. Y en Chile fue lo de Nueva Zelanda. Paraguay tenía que ganar a Nueva Zelanda o empatar, y nos ganó Nueva Zelanda y nos eliminó. Y Jara Zaguer puso un equipo suplente porque ya estábamos pensando en jugar contra Brasil. Así es. Octavos de final. Y recuerdo que en esa transferencia el mismo Juan José Zapac había viajado y volvió maravillado de lo que era la estructura del fútbol alemán. Claro. Porque se había ido al Mönchengladbach, al otro Borussia, y aquella era que allá los futbolistas son, como que a tiempo completo. Van a desayunar al club y terminan cuando termina el día, ¿no? Y en esa época todavía que era muy común ese de 2 horas al día nomás. Claro. ¿Qué es lo que hace el futbolista 2 horas nomás? Y era el cuidado, nutrición y todas esas cuestiones que, se dio con Villalba, aquel delantero de Cerro Porteño, que entonces, mismo nombre pero diferente apellido. Este Julio Báez debutó con Russo, creo. Porque había otro. Lo dice nuestro compañero está de Vaca, Juanma. Gracias, Juanma. Sí, yo me acuerdo de una jugada de él en el Arco Sur, un partido que Cerro tenía urgencia para empatarlo, ganarlo, y llenaron de centro, estuvo Báez, tiró una por encima del travesaño también, me acuerdo. Pero cuando eso lo conocíamos como delantero, hoy, como dice Dani, ya está más como media punta, volanteando. Más cosas, hablaba Ariel del fútbol inglés, mañana, el viernes, la final Flu contra City. ¿Por qué Jala no puede jugar, ¿No puede? No. ¿Tiene alguna sanción o alguna...? No sé si hubo algún error en la inscripción. No. Pero yo estaba viendo un artículo que creo de
O no, mira que me comí un... No, es que, pero ayer... Ayer no jugó él. No. Es más, pusieron un equipo, no te digo alternativo, pero un poco mechado, a sabiendas que el europeo nunca falló. Es más, desde este nuevo formato, por eso siempre recurrimos al famoso 2012, cuando Corinthians le ganó al Chelsea. Vi, ya que está muy de moda este tema del juego de las coincidencias, que aquella vez también se trataba del duelo entre un equipo europeo inglés que había ganado por primera vez la Copa, que es lo mismo que ocurre con City. Y si quiere ir a que Corinthians también venía de ganar su primera Libertadores, es lo mismo que ocurre con Fluminense. O sea, la última vez que ganó el sudamericano contra el europeo fue un duelo entre un inglés que había ganado por primera vez la Champions contra un brasileño que había ganado por primera vez la Libertadores, que es el mismo escenario que se da ahora, más allá de que es abismal la diferencia en materia de presupuesto. Pero para aquellos que también gusta un poco de profundizar y ver, como que Diniz se convirtió en un personaje de consumo, para decir qué onda con este tipo que dirige a la par la selección y Fluminense y el fútbol que despliega. Por eso Guardiola mismo también hasta recordaba una anécdota con su papá. ¿Por qué? Y él decía que su papá siempre le contaba que el fútbol brasileño es lento. Tocan de acá para allá, se juntan todos, parece que es lento y de repente con una pelota larga te aceleran y te liquidan, que es un poco lo que hace Diniz. Sí. El tipo junta, vos decís, si vos le querés poner un número, ¿cómo juega Fluminense? No, porque hay veces que está Ganso, Martinelli, los dos extremos que están por la misma punta, Keno y Arias, y de repente una pelota larga y te picó André, te picó Cano, y es un poco, o sea, hay una expectativa de que haya un choque. Kennedy, claro. Sí, de que haya un choque. Igual, tranquilamente, si termina 3-0 a favor del City por la enorme calidad que tiene, pero por lo menos después de un año, porque el año pasado falló Flamengo. Y de Bruyne. Claro, él tuvo un problema físico, por eso ayer estuvo en la tribuna, viajó. Sí. Estuvo en la tribuna, pero aquel que fue inscrito en la semifinal ya no va a poder ser inscrito en la final. Una negligencia entonces de la gente del City, ¿verdad? Porque tipo a los guaraní. También afuera. ¿Viste qué pasa este tipo de cosas en el primer mundo, Porque lo de De Bruyne, él se está recuperando. Sí. Claro. Pero Jana estaba para jugar la final. Él viajó para jugar la final y no se puede modificar la lista de semifinales. No se puede, no. Ustedes ya hablaron seguramente, pero más que nunca me genera expectativa este Mundial de Club, esta final, después de mucho tiempo, así que quiero ver con tranquilidad como espectador neutral. ¿Pero por qué te genera eso? ¿Por lo de Fluminense? Me genera eso ¿O City también? Por los dos, porque creo que son equipos que tienen características muy parecidas de practicar un enorme culto a la estética, al juego, al fútbol bien jugado, donde habrá respeto y veneración a la pelota. Entonces, me parece que es atractivo el partido, seductor. ¿Dónde podemos ver a Ariel? El Quincho. No te está hablando de eso. El Quincho más tarde. Globo. ¿Cómo el Globo transmite? No, yo ya te dije, la página... No, pero Globo transmite también. Vos sabés que Globo tiene una ventana donde lo pones y está en directo el partido. Y sí, porque no tiene restricciones. Claro, porque acá no hay un detentor o un tenedor de los derechos. Entonces, la vez pasada le dije, vos podés ver por la página de la FIFA. De hecho, yo vi así las dos semifinales. Y hasta tener la página opción. de la FIFA, dice Wilson. Sí. Para toda la gente. La otra me llamó Francisco Russo. Siempre cuando hay un partido que no... Página de la FIFA. No sabe dónde va a pasar... ¿La aplicación de la FIFA o la página? Página de la FIFA. Sí. Y ves con la mejor calidad que tu... Un triple HD 4.8 le vea... Pero digo, ¿usted le genera eso? No, para mí me genera inclusive tener la opción de español e inglés, que son los dos idiomas. Claro que es solamente una persona, o sea, es una persona que relata y comenta. Y lo que vos decís, Ariel, yo sí, ¿sabes por qué? Porque la última final entre un sudamericano y un europeo, ¿sabes cuál fue? Y mira que el partido fue emotivo, y hace poco con Federico recordábamos, pero justamente representaban al otro fútbol, Palmeiras-Chelsea. Pero igual da gusto ver. Pero el partido no decepcionó. No. Estuvo, es más, Palmeiras estuvo bastante cerca
Pero lo que vos, o sea, para seguir tu hilo conductor, viste que vos decís Palmeiras y Chelsea representan a un fútbol más pragmático, mientras que vos decís City y Fluminense es un fútbol más que te llena los ojos. Ya quiero ver si... O sea, yo casi no miré mucho, Dani, ¿Aquel? No, ¿Los mundiales de clubes? los mundiales de clubes, no. Es que convengamos desde que... ahora ha sido River, Barcelona, miré, y Barcelona pegó un paseo en la final. Y después que era la que hizo el aniversario de ayer, que fue un partidazo de Estudiante de Barcelona. Que le hizo partido Estudiante hasta el final. Perdió en el alargue. El gol de pecho de Messi. Nuestro amigo Boselli hizo el gol para Estudiantes. Y después Chelsea, la resistencia contra la de Corinthians, de Casio contra Chelsea. Por ejemplo, la salida de Fluminense, a ver, me gustaría ver cómo le hace la salida. Real Madrid Salón fue un fiasco. Salón no pasaba a mitad de la cancha, estaba bien. Dani recordó justamente esa novela de Flamengo Liverpool. Esa ¿sabe qué? Esa creo que no se vio acá, porque todavía, o sea, era como ahora, no había un canal que tenía los derechos y todavía no estaba la página de la FIFA, o sea, como aplicación. Pero yo, o sea, justo a mí me tocó en vacaciones y lo vi justamente en el exterior. Pero es cierto. Esa, por ejemplo, no tuvo una repercusión importante porque la gente no pudo ver, salvo las paralelas que solemos decir, ¿verdad? Pero a lo que dice Ariel, yo creo que pasa un poco también por ese lado. Si Fluminense se va a animar a salir como salió contra Boca, contra Olimpia, contra Argentinos Juniors, contra Inter, contra el City, ¿verdad? Y si City se va a animar y hay que ver si Juan Julián Álvarez. Y ahora que no pues, está Julián Álvarez es uno de los mejores presionadores sobre la salida rival. Y él fue suplente porque, bueno, el equipo japonés como que daba para que ponga un equipo más alternativo. Pero yo creo que genera esa expectativa por lo que puede significar. Y por eso te decía, hasta el juego de las coincidencias, ¿verdad? Que la última vez que ocurrió se dieron estas particularidades, pero... Y que convengamos que Manchester City no está bien ahora en la Premier. No. Viene de caídas. Demostró cierta cuestión que antes no mostraba, ¿no? Digamos, debilidades. Sí. Mostró debilidades. Bueno, eso el viernes, Ariel. Viernes 15 horas. El viernes, y vos sabés que estaba pensando, y el viernes estamos al 5 de la noche. Sí. ¿Ya estaba confirmado eso? Sí. ¿Dani confirmó presencia? Por favor, no, es que Wilson me dijo, y claro, yo le dije que sí. Entonces si era para un grupo, viste que ahora hay grupos. No, por ahí pregunté. No, por eso. Pero por eso. Entonces, yo estaba armando una lista de un playlist, ¿verdad? De videos. Todo popular, nada de lo mío. Decadente, ya como mirar, Villanito, ¿por qué me miras así con esa complicidad? Verde, Viva Palma, después vamos a la cumbia, estamos para los muchachos, bien. Yo, por ejemplo, mi votación ya está. Pero ¿por qué vos no meterías lo tuyo? Hay algún filtrado por ahí. Pero ese típico, viste, el árbitro, antes cuando había amistoso y ponían árbitro local, ese demasiado quiere demostrar que es imparcial, entonces cobra todo en contra. Y así vamos a hacer tipo un Wilmar Roldán, vamos a hacer así. Entonces estaba pensando, como ese día Ariel, Dani, compañeros, esa noche juega un partido inventado, Juan Central River. ¿Verdad? También viernes, claro. Viernes de la noche, 9 de la noche, Ariel. 9 de la noche. Central River. Yo voto por la música. ¿En nuestra despedida? Sí. Totalmente. ¿Te voy a decir, no, vamos a mirar partido? No, despedida un poquito más, vamos a poner fútbol un rato ahora. Vamos a respirar un poquitito. Vamos a respirar, sí. Largo camino. Cada uno mira su teléfono, cómo está. De repente, si hay algún mojete, ponemos la televisión un rato. O cuando hay tanda de penales. Ahí se para lo que se charla, se come y se bebe, y de repente vemos esa tanda de penales. Totalmente, bien de acuerdo. Ahí hay permiso para ver a nuestro arquero Minoyo, ¿luego se llama? Fatura. El Fatura. Era Fatura Brown. Bueno, ya está entonces. Ya está. El quinto del Popurrí, sí, así es, Wilson. Tengo unos cuantos para vos también, Wilson, Yo sé el tiro de cada uno. Sí, vamos a cerrar con Cerrati. Mientras seguimos con Edgar, cuando son las 13:43 en todo el país. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extens Ionic purificará cada suspiro y el swing sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extens Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. La leche Trébol es el resultado de los ricos
nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lactostrébol, 12 años top of mind. Lactostrébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer. No te quedes sin gas. Energigas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984-443332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energigas. La mejor Navidad está en Bristol. Aprovecha las mejores ofertas con hasta el 50% de descuento. Televisores, celulares, aires splits, PlayStation, heladeras, lavarropas y mucho más. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Otro brindis de fin de año, claro que sí. Y las bebidas, compramos el viernes con el 20% de descuento de Arete. Por supuesto, todos los viernes de fin de año son viernes de bodega en Arete. Ven a conectarte con la magia de las fiestas en Arete. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renova tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Experimenta la innovación con la Forte Rhetoric por solo $270 al mes. Obtén una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad. Con características avanzadas y sistemas de asistencia, tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contáctanos al 021-671-900 o visitanos en el showroom Ford sobre Avenida España Casianov para obtener tu Forte Rhetoric. Ford, ready for more. 13:47. Hoy en Córdoba iba a ser técnico de Sosa. Fue presentado Walter Riboneto, que tuvo mucho tiempo acá en Olimpia. Yo decía un buen tipo, buen jugador. Zaguero central. Sí. Hablaba mucho con la prensa, él, cordobés. Una vez le pregunté a él en Olimpia, ahora salía ahí, sobre Cubilla. ¿Sobre Cubilla? Cubilla era el técnico. Y me dijo, está todo bien, pero le busca la vuelta, hasta por los focos. ¿Hasta por el foco? De afuera que no se dejó prendido, dice. Yo una vez entré a una churrasquería, me acuerdo, estaba sentado él con dos más y me dijo, nos está matando, nos está matando, como le criticaba mucho. Sí. Y ahí me quedé a los ratos, después nos hicimos conmigo con Pinche. Tal vez así que ahora seguimos en contacto. Muy bonito. Le felicité esta mañana. Un día le hice una nota porque había una película colombiana muy... que fue en ese momento famosa, La Virgen de los Sicarios. Que hablaba de los sicarios, fue una película que tuvo galardonada y todo. Hablaba de los sicarios que cada uno tenía su virgen, los pendejos. Y hay una escena en un bar donde están todos mirando un partido y está jugando una final Independiente de Medellín y lo nombran a Riboneto como 5 veces por el redactor. Y le dije a Riboneto, y el tipo se fue a buscar la película hasta que la vio. Cuando estuvo en Medellín, en Independiente, Walter El Tino Riboneto hacía dupla con Galván acá. Sí. Con Galván. Y bueno, él estaba técnico, primero estaba ayudante de Saja, cuando yo venía a Guaraní. Se quedó en Godoy Cruz con el técnico, que después fue a Talleres, que anduvo muy bien,
que lo quiere, ¿qué equipo importante lo quiere al técnico este que anduvo en Talleres? Hay un equipo que lo quiere. Independiente del Valle. Fíjate cómo ellos buscan técnicos. Porque el tipo hizo de abajo un trabajo muy bueno en Talleres. Y yo creo que, o sea, ese es el perfil. No alguien demasiado, o sea, con un ego demasiado grande. Exactamente. Alguien que capaz, no sé si, a ver, puedo decir obedecer, pero lo que diga de arriba, porque es una empresa. Y el que quedó sin técnico me sorprendió fue lo de Subeldía en Liga. No renueva, ¿no? Parece que no, ¿eh? Parece que hubo una interna ahí entre los dirigentes y medio quedó como daño colateral el que fue campeón de la Sudamericana, campeón de la Liga Ecuatoriana y seguramente gran animador para la Libertadores. Un premio a la honestidad, dijo el domingo. Yo dije, ¿será? ¿A quién se habrá? Porque en del Valle lo tenemos todo como un equipo modelo. Cierto, Subeldía se fue. Subeldía de Liga. Y vos contabas lo de Independiente, que, o sea, y ahora Barcelona, 3 equipos que también, como ocurre con Olimpia y Cerro, ven de reojo el tema del ranking para el Mundial de Clubes. Vos sabés que todavía no hay cifras, ya nos estamos yendo, pero se estipula que van, o sea, tiro hacia una cifra del voleo, $50 millones. ¿Por participar? No. Imagínate para los equipos paraguayos lo que significaría un presupuesto, ¿verdad? Y bueno, en el caso de Olimpia, por no estar en la Libertadores y por Cerro, la mala Libertadores que hizo el año pasado. Problema económico, ¿verdad? Pero ¿qué equipo no soluciona su problema con ese dinero, ¿verdad? ¿El Mundial, cuántos sudamericanos había? 6. ¿Ya están? Ya están 3. Sí. Que son Palmeiras, Flamengo y Fluminense. Sí. El cuarto campeón de la Libertadores y 2 por ranking. Si ese cuarto es uno que repite, 3 por ranking. Y en estos momentos Olimpia está tercero en el ranking. Sí. Cerro está a 20, que serán 17 en ese ranking, y en medio está Nacional de Montevideo y otros equipos, ya que hablamos de los ecuatorianos. Nacional de Montevideo, mira. Nacional que está en repechaje, Claro, repechaje de la Copa. De esta Copa. Libertadores. Sí. Eso le favorece más. De los que están ahí en el top, Boca y Olimpia son los que no participan en la Libertadores del año que viene, que ayer tuvo su sorteo de repechaje. Bueno, Edgar, vamos cerrando adelante, meterle 5, después 5. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Hay más de 236 millones en aguinaldos. Con cada 30.000 guaraníes de compra generas un cupón. Productos en promoción te dan cupones adicionales. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Un aguinaldo puede ser tuyo. Bases y condiciones en redes sociales de El Cacique. El Cacique, sí, te conviene. Ya está disponible la TV más grande de Samsung. La nueva TV QLED de 98 pulgadas te ofrece gran calidad de imagen, sonido envolvente, mejor contenido de entretenimiento y diseño elegante. Conoce más en www.samsung.com/PY. Samsung, la marca número 1 en ventas de TVs a nivel global durante 17 años consecutivos. En Petrosur, carga naftas a 700 guaraníes menos por litro. Todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro en todas las estaciones. Octanaje exacto. Calidad internacional certificada cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Bueno, estamos en la parte final. Vamos a cerrar recordando parte de lo que dijo Cerrati, a quien le preguntamos nombre por nombre en cuanto a los jugadores
Y respondió en buena forma. Nos preguntan por Cerro. Hoy el nombre fuerte que sonó fue el Iturbe. Después el resto está tal cual lo establecido. Ya está Arias, está Domínguez. No, Benítez, perdón, siempre me confundo de Benítez Domínguez. Baez. ¿Y el otro era? Baez. Javier Baez. Y después hay que ver qué trae. Pero sonó el nombre de Iturbe. Ya no se escuchó más ni el nigeriano ni el uruguayo, que al parecer eran más que nada ofrecimientos. Ayer desmentíamos lo de Marcelo González, o lo desmentían desde el Cerro Porteño, fuentes que solemos tener. Entonces se está por ahí el tema para Cerro. Hay que ver Olimpia si abre el mercado antes del viernes o la semana próxima, como nos decían. A mí la última fuente, cuando hablábamos con Serrati, creo que era, me decía antes del viernes incluso, pero creo en la principal que me dijo después de Nochebuena la noticia y los nombres que tendría cerrado. Guaraní ya hablamos, en Libertad no seguiría Barbosa, se menciona Bruno Valdés como uno de los candidatos a ocupar ese lugar, un lugar de mucho peso. Estamos hablando quizá del mejor defensor que tuvo el campeonato en la segunda rueda, especialmente en el torneo Clausura. Y después nada más, ¿verdad? ¿Qué dice de Johnny? Paraguay Copa Libertadores 2024 de futsal FIFA. Se la designó nuevamente por tercera vez y segunda consecutiva. ¿Nos vamos, compañeros? Vamos. Diego Cerrati. En el caso de Mateo Gamarra, corrió por cuerda separada. Sí, pues también está en el departamento de scouting. Paraná es un club muy organizado, tiene una estructura muy buena. Es una industria, la verdad que es un club muy ordenado, tiene casi 600 funcionarios, la verdad que es un gigantesco. Por algo son el club actual que más vende, ¿verdad? De Brasil. Y bueno, muy contento que tanto Mateo como Romeo puedan llegar a un club así que le va a permitir seguir creciendo. Lo de Romeo Benítez, Paranaense ya lo venía haciendo seguimiento, presentaste vos la carpeta del jugador, lo pusiste sobre la mesa, que lo vean, que lo miren. Y la verdad que fueron las dos cosas. ¿Verdad? Ellos tienen un departamento de scouting muy importante, que trabajan muy bien, y bueno, hablando me comentaron que te estaban siguiendo y bueno, y así, ¿verdad? Así se dio desde hace un tiempo y por suerte ya ayer fueron oficializados él y Mateo. También se menciona a Fernández Cedrés como que está en el interés de Olimpia. Realmente también dijeron en Cerro, Olimpia, o sea, realmente yo respeto, pero dicen, pero no, más que, o sea, sí, siempre se habla cuando hablamos con los dirigentes, ¿verdad? Tanto de Olimpia como Cerro, pero más que un jugador que siempre consultan, pero no pasa eso, ¿verdad? Lo de Ronnie Redes, que puede venir a Olimpia, ¿hay algo de real en eso? Se habló, pero no, viste que Olimpia también depende del tema FIFA de Olimpia, que no sé cómo está. Se habló en su momento, pero más que eso no pasó. Si se levanta, se puede allanar el camino. O sea, lo que digo, no es imposible que vuelva al fútbol paraguayo y que sea para jugar en Olimpia, Redes. Así mismo, es una posibilidad, pero un poco es algo que esté cerrado. Lo de Romaña, ¿cómo se haría? ¿Cómo sería la operativa? Él vino a préstamo sin cargo, sin costo, con una opción de compra. Se habló de rever los números, que es lo que se está viendo. Claro, pero esa posibilidad, en todo caso, sería ya la compra del pase, ¿verdad? No. Olimpia hoy no puede, o sea, no está en condiciones de que comprar, no manifestaron, y si continúa que es un préstamo. O sea, hacer un nuevo préstamo entonces. Así mismo, esa es la única forma que él continúa. ¿Y Seba Ferreira, que ya no sigue en Vasco? Vuelve a Houston. Él tenía contrato hasta ahora, hasta fin de año, y siempre fue el trato que hasta diciembre nomás iba a jugar. ¿Y él tiene posibilidad de volver a nuestro país también o no? Muy difícil por el contrato que tiene, ¿verdad? Muy difícil y es un contrato que es realmente imposible para Paraguay.
Cardinal AM 730 presentó El Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. A veces ser colorado pesa más para acceder a cargos públicos. El diputado Carlos Arrechea de la ANR afirmó este miércoles que a veces ser colorado pesa más para acceder a cargos públicos. Por mucho que se le insistió, no se animó a decir que es incorrecto el accionar de políticos como el del vicepresidente de la República, Pedro Aliana, quien tiene a su hija y a su esposa ganando jugosos salarios en la función pública. Lo que pasa en el mundo. Atacan la embajada